Moi bo día a todos os presentes. Damos inicio á 26 Xornada de Orientación ao Emprego organizada polo Instituto de Enseñanza Secundaria de Teis. O obxectivo da mesma é ofrecer unha variedade de opcións ao alumnado das distintas saídas laborais tras finalizar os estudios de FP e impulsar a igualdade de oportunidades mediante unha serie de pautas de orientación profesional e vocacional como clave para mellorar e garantir a inserción laboral. Esperamos que sexan de voso agrado e sirva para ter unha visión ampla das saídas laborais e como orientarse ata elas para a súa consecución exitosa. Ao longo destes 26 anos, o IES de Teis trouxe os relatores para todas as ramas profesionais. E nesta ocasión contamos coa presencia de invitados cuxa trayectoria, capacidade de entendemento, reinvención e innovación desexamos que inspire e impulse o percorrido profesional e persoal. E, sobre todo, motive e satisfaga as necesidades e expectativas do alumnado de IES Teis ao longo do seu desenrolo laboral. Tras esta pequena introdución, comenzamos a 26 Xornada de Orientación ao Emprego e damos a benvida a dona Ana Castro, directora do IES de Teis, que inaugura o evento. Por favor. Bueno, bo día a todas e a todos. Benvidas e benvidos á 26ª Xornada de Orientación ao Emprego. Orientar significa albergue a información do Consello en relación a determinado fin. Isto mesmo é o que cada curso, desde 2 a 26 anos, hoxe pretende, achegando o mundo das empresas ao alumnado para orientalo nas diferentes opcións que dispón dentro de cada familia profesional. Para iso, temos o prazer de contar con outras empresas e profesionais relacionados directa ou indirectamente co mundo da nosa persoal de informática, que nos van a aportar datos e coñecementos chegando a visión empresarial que todas e todos vós nos poder experimentar nesa fase de prácticas e posterior incorporación ao mundo laboral. Moitas e moitos de vós levades xa varios cursos con nós, pasando por varias etapas, FP básica, ciclos medios, superiores. Agardo que a vosa andadura polo IES de Teis fose o máis gratificante posible. Nos centros non só se aprenden coñecementos das materias, módulos propios do que estamos estudando, senón que tamén se aprende a convivir, relacionarlos e, en definitiva, a madurar como persoas. Todo este proceso forma parte da nosa aprendizaxe e estou segura de que todas e todos vós xa experimentastes. Marcarse un obxectivo e non parar ata conseguilo. Constancia e perseverancia son clave do éxito. Son moitas as citas relacionadas co traballo e a continuación vou ler algunha delas para que reflexionedes. Elixe un traballo que che guste e non terás que traballar en ningún día da tua vida. É difícil vencer a unha persoa que nunca se dá por vencida. Déixame contarte o segredo que me levou ao meu obxectivo. A miña forza reside únicamente na miña tenacidade. E xa para rematar, quero desexarvos moita sorte, moito ánimo para a recta final deste curso, e oxalá consigades traballar no que vos gusta. Porque, como vos decía antes, isto é moi gratificante e o traballo será menos traballo. Moitas grazas e disfrutade desta xornada introductiva. Seguidamente presentámosvos o primer relator da xornada, don Rubén Gil, CEO de Big Sec Drone. Falará da súa experiencia persoal e profesional que hoxe en día céntrase na visión do uso estratégico de drones, transformando operacións en desafíos tecnolóxicos.
buscando ser un socio fiable, impulsa a innovación e desenvolvemento cara ao futuro máis seguro e eficiente. E a formación de pilotos en drons. Pixel Drone é unha empresa de futuro que, además de aportar solucións avanzadas como ideas de marketing con vista aérea, seguridade, tamén ofrece formacións oficial no manexo de drons e conta coas respectivas certificacións de calidade e seguridade que avalan o seu traballo. Damos a benvida a don Rubén Gil. La presentación. Lo que si me dejas ahí. Bueno, se ve cortado. Ahí. Sí, por favor. Ahí. Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Rubén Gil. Soy CEO de la empresa Bixedron y, bueno, lo que hoy quería transmitiros aquí un poquito es hablar sobre el emprendimiento, ¿no? Sobre cómo ha sido mi trayectoria un poco y cómo está siendo el camino, porque yo todavía soy emprendedor. No he conseguido el éxito y creo que nunca se llega a conseguir ese éxito, ¿no? Quería empezar pues, principalmente hablando sobre nuestro origen, ¿no? El origen principalmente mío como fundador de la compañía, pero que data de... soy de la época de los 90, ¿no? Una época mucho menos tecnológica que la que estamos viviendo ahora, pero en la cual, pues bueno, ya empezábamos a tener una fase diferente a la de nuestros padres. De aquí, de Teis, del barrio también de toda la vida. Me he criado ahí, San José de la Guía, me he formado, luego he hecho en el instituto contiguo a este, ¿no? El Instituto de la Guía, en la competencia, ¿no? O otro similar que hay, ¿no? Para estudiar mi fase básica. Tenía solamente dos metas durante mi día a día, que era estar entretenido, estar con mis amigos, es decir, pensaba en mi día a día solamente con mis amigos y sobre todo en la parte del deporte. Siempre fui muy activo y lo que me gustaba mucho es practicar diferentes deportes. Ponerme un poquito siempre a riesgo, ¿no? Esos deportes de contacto, un poquito más de algo de riesgo, pues bueno, siempre tenía esa parte de incertidumbre, de cómo iba a responder mi cuerpo, cómo iba a responder mi cabeza, ¿no? Y tenía una vocación que era ser militar. Ser militar. 1,62 m y mi cabeza era ser militar. Decía, no sé si podré llegar, no podré llegar, incluso si podré entrar o no entrar en este ámbito, ¿no? Y luego mi vida, ¿qué ha decidido? Pues que vamos a saltar a la pata de emprendedor, con lo que eso quiere decir, ¿vale? Un emprendedor, ahora empezaremos a ver todas las dificultades que tiene y luego todos los beneficios que tiene, porque todas las personas lo que tenemos es una mochilita y esa mochilita de experiencias es la que un emprendedor rellena pues con el ámbito laboral, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues cierto es que no existe ningún plan. Nadie puede tener un plan marcado porque todos los planes se van abajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues presentaros un poquito qué es lo que hacemos con nuestra empresa. Bien, pues lo que nosotros hacemos es trabajar en el ámbito de los drones, en el ámbito de la seguridad y las emergencias, ¿vale? Nosotros damos servicios, ¿vale? Y veréis que ahora estamos también con la parte de innovación, como decían aquí, en el desarrollo de software y aplicación ya de nuestro software, que será muy interesante y que también os lo presentaré al finalizar o casi finalizando ya esta presentación. Pero bueno, ¿dónde están mis inicios? Pues se basaban en esta parte, ¿no? En la que yo, pues, quería sí o sí servir y no era el mejor estudiante de mi clase, por supuesto, y dije, pues lo que quiero es trabajar. 18 años trabajar. ¿Qué hago? Pues me voy al ejército. He decidido paralizar
mis estudios y voy al ejército, porque lo que quiero realmente ya es empezar a funcionar, generar algo de ingresos y así poder tener una pequeña o falsa independencia de mi casa. Y decido irme a la otra punta, a Zaragoza, ¿vale? Resulta que cuando llego allí, lo primero que me dicen es que si tú quieres progresar en la carrera militar necesitas tener estudios. Entonces me toca pringar en el sentido de voy a trabajar de 8 a 3 en el ámbito militar y a las 3:30 empiezo a terminar mis estudios del bachiller. Tener que ir al instituto, fuera de mi casa y donde tenía mi tiempo libre, que pensaba que iba a ser ahora más propietario, ¿no?, de mi libertad, teniendo mis recursos económicos, lejos de mi casa, porque son los que me cancelan mi libertad, pues resulta que es mi propia cabeza la que me hace estar cautivo de esto, ¿no? Y entonces inicio mi trayectoria en la carrera militar. Hago mis estudios, hago academia, cambiamos de ciudades y digo para mí, vale, ya he llenado este cachito de mochila, ¿cuál es el siguiente paso? Pues como os decía que me gustaba un poquito el ritmo, la salsa, ¿no? Pues quería irme a una unidad de élite. Imaginaros, vuelvo a tener el mismo pensamiento. 1,62 m, si ya me ha costado entrar en el ejército, ¿cómo voy a ir a una unidad de élite, ¿no? Es decir, el curso de operaciones especiales a nivel nacional, es decir, el de España, nuestras operaciones especiales, son de las más valoradas a nivel mundial. Viene gente de todos los países a formarse aquí con nosotros. Y de 50 que entran al año, 50 personas, solamente salen entre 17, 20, hay años que salen 10, ¿vale? Un año entero de formación. Pues yo dije, voy a ver si soy capaz, ¿no? Voy a retarme a mí mismo. Y dije, estoy seguro. Yo ya soy militar, funcionario, ¿no? Y ahora voy a meterme en una unidad en la que no varía el salario. Es lo mismo hacer esto de 8 a 3 que pringar un poquito más adelante. Tu disponibilidad pretende romperse todo tu vínculo de tu día a día y de tener tus clases programadas de entrenamiento, etcétera, a estar siempre disponible para desplegar en el momento en que te llamen. Riesgo: paracaidismo, buceo con oxígeno, escalada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo siempre expones tu cuerpo al riesgo. En el curso de operaciones es decir, hasta el momento han fallecido 10 personas solamente haciendo el curso. Hipotermias, disparos, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito nacional. Y sobre todo la parte del tiempo. Siempre vamos a trabajar o vamos a buscar un recurrente económico para luego querer disfrutar del tiempo. Luego lo que nos falta es tiempo y lo que queremos es, tengo un buen salario, tengo un buen trabajo y ahora, ¿dónde lo disfruto? Es que no tengo días de vacaciones o mis días de vacaciones no me permiten irme de vacaciones. Pues esto es lo que yo quería hacer, ¿vale? Una vez que llego a las operaciones, consigo entrar en ese curso y decido especializarme. Me especializo. Todo el mundo queremos dar lo mejor, lo mismo que pasa en cualquier otra de las empresas, es decir, cuando tú llegas a tu empresa, te van a dar, trabajando en cualquiera de ellas, te van a dar una especialidad o te van a dar un área en el que si vocacionalmente queréis aportar lo máximo a vuestra empresa o a vuestro proyecto, queréis ser los mejores. De ahí llegan las especializaciones. Yo me especializo y me hago instructor, soy jefe de un equipo de drones y me hago instructor de drones hasta 150 kilos. Drones que somos capaces de operarlos a 400 kilómetros de distancia. ¿Vale? Es decir, algo que a día de hoy se empiezan a ver ya en películas, nosotros lo estábamos haciendo ya hace unos cuantos años. Dedico mi tiempo y empiezo a tener también esa voluntad de empezar a informarme de cómo va la normativa civil. ¿Para qué? Pues para aplicar muchos mejores procedimientos en el ámbito militar y en el ámbito dual, ¿no? Empezaremos a ver vosotros en el ámbito tecnológico, que espero que estéis aquí todos en el ámbito tecnológico, empezaréis a saber lo que es dualidad. Ahora está muy de moda la palabra dual. Si tú haces algo que tiene un impacto en el ámbito de defensa y a la vez le puedes también sacar provecho en el ámbito civil, eso es dualidad. Entonces, toda la tecnología siempre bascula. A día de hoy es el tema el topic más famoso, ¿no? Y ahí lo que hice, gracias a toda esta experiencia, es empezar a trabajar en diferentes operaciones. Operaciones que me llevaron a operar en la primera Dana que hubo en el Levante, es decir, mi destino estaba en Alicante y en el Levante, en Orihuela, en el 2019, una Dana muy fuerte, no tan trágica como la que hubo en Valencia, pero fue muy fuerte. Diferentes despliegues en África. Son misiones de 8 meses, 6 meses, 8 meses, Mali, Mauritania, República Centroafricana y Afganistán. Que eso es donde cambia un poquito la regla de todo. Donde en realidad tú ahí tienes que rellenar tus últimas voluntades. Últimas voluntades es como si fuera vuestro testamento antes de salir a hacer una operación. Porque si no volvéis, es lo que se quedarán ellos para entregarla a tu familia y decirle, esto es lo que quería su hijo, su marido, su padre, ¿vale? Ese es el ritmo en el que hay que trabajar ahí.
Y aquí llega el cambio. Os enseño un pequeñito vídeo de Afganistán y ahora os explicaré qué es, ¿vale? Lo que veis ahí ahora pasar, es decir, era un pequeñito vídeo desde una GoPro donde además se cancela el sonido, ¿vale? Bastante. Nosotros cuando estamos trabajando en una operación de combate, mi responsabilidad es detener desde aviones que son bombarderos, ¿vale? Reaper y Predator, que son los drones estos que tan famosos ahora hay en las películas, ¿no? Americanos, que se operan desde Estados Unidos en cualquier otro lugar del mundo, ¿vale? Por debajo tenemos parejas de F-16, los aviones de combate, ¿vale? O A-10, ese era un F-16. Por debajo tenemos helicópteros de combate, Apaches, ¿vale? Que son los más conocidos, ¿no? Para vosotros. Y luego por debajo es una capa en la que queda libre para los helicópteros que nos tienen que rescatar en caso medicalizados, ¿vale? Para sacarnos a nosotros del entorno, ¿vale? Hasta el momento, ahí nunca se pueden meter drones. ¿Por qué? Porque los drones no tienen ningún tipo de emisión de historia y por tanto que va a entrar en esa nocturnidad o que va a entrar a 1000 kilómetros por hora en ese escenario, no tiene la capacidad de ver los drones. Bien, pues yo diseñé aquí unos procedimientos y yo era el gestor de ese espacio aéreo, ¿vale? Un gestor de 8 kilómetros de radio y yo coordinaba todos mis medios para poder actuar. En caso de necesidades, para poder pedir un apoyo, es decir, todos hemos visto en las películas, ¿no? Que lanzan un misil desde arriba o lanzan cualquier tipo de... Pues para poder hacer eso, tienes que liberar el espacio aéreo. Y antes hay que hacer un show of force, mostrar que tienes fuerza aérea, que es eso, lanzar contramedidas, y a partir de ahí, si el enemigo no cesa, no deja las armas, ahí es donde empiezas a interactuar. Pues bien, para poder llevar a cabo ese tipo de maniobra, nosotros tuvimos que reconocer, y yo fui el primero a nivel OTAN, junto con mi equipo, en introducir drones pequeñitos en ese mismo espacio aéreo. Porque los drones, los que os dije, que son a la fija, un avión, ¿alguien vio alguna vez un avión parado en el aire? Creo que no, ¿no? Un avión parado en el aire, lo dudo, por la sustentación. Podemos ver helicópteros. Entonces, como requieren de tener un continuo movimiento, la vista siempre es cenital. ¿Por qué? Me tengo que estar moviendo. Y yo lo que tenía que ver es el horizontal. Ver en las caras, ¡pam! Se duerme, ¡pam! Y ahí es donde teníamos la capacidad de ver dónde estaba nuestro enemigo, clasificarlo. Para eso, drones. Esos procedimientos fueron disruptivos, ¿vale? Fueron disruptivos. Y la OTAN nos solicita después de esa primera operación. Nos solicita estando allí en Afganistán y lo que quiere es empezar con la NCIA, que es la Agencia de Comunicaciones de la OTAN, empezar a interiorizar cómo son esos procedimientos. A partir de ahí, en ese mismo despliegue en Afganistán, vamos a diferentes bases a formar a otros operadores de la coalición para empezar a utilizarlos, ¿vale? España. Pero llega el COVID. Llega el COVID, allí no sabíamos lo que era el COVID, aquí ya lo estabais padeciendo, desgraciadamente, y allí llega un momento en el que ya no hay respiradores. Y dice, bueno, pues como no hay respiradores y ya ha llegado el COVID a Afganistán, empiezan los repliegues. Llega la época COVID, que os voy a contar, que no sepamos, ¿no? ¿Qué es esa etapa COVID para mí? Un tiempo de reflexión, en el que lo que hago es analizo los procedimientos que hice en las operaciones de combate, a cómo actúan los helicópteros en la extinción de incendios. Porque un helicóptero en una extinción de incendios, que todos lo vemos, tiene que ir bajito para soltar el agua, igual que los aviones, ¿no? Y desgraciadamente este verano los hemos visto incluso aquí, al otro lado de la ría. Entonces, ¿ahí se pueden meter drones? Si no hay tecnología o procedimientos, no. Hicimos ese análisis de tecnología y cómo lo emplearíamos en este tipo de entornos, ¿vale? Y diseñé y adapté esos conceptos del combate a los conceptos de las propias emergencias. Ahora, con esta idea, digo, bueno, ya tengo una idea, creo que puedo cambiar el mundo, ¿no? Es lo primero que empieza un emprendedor es, aunque sea, voy a montar un bar, pero creo que lo voy a hacer mejor que el bar que estoy viendo todos los días ahí. Es decir, creo que me echan café de una manera en la que si yo lo hiciera, tendría mucha más gente consumiendo café. Vosotros veréis que el que dobla una cama dice, pues yo hubiese doblado la cama de otra manera. Pues he tenido una idea diferente a cómo se estaba haciendo y eso significa que tenéis ese ámbito o esas ganas de emprender, cambiar, ¿vale? Cambiar lo que estabais haciendo, ¿vale? Y ese emprendimiento me toca hacerlo compatibilizando mi trabajo de funcionario, ¿vale? Con empezar a hacer mis orillas. ¿Qué significa? Que tu tiempo libre
En la vida real, en la que se espera a uno ya está emprendiendo y en la que se espera de manera inmediata, creo que hay 3 fases en las que, bueno, dejamos la del sueño, ¿no? Que eso siempre hay que, el sueño es fundamental, pero hay 3 grandes bloques en la vida, que uno es trabajo, familia y amistad. Amistad, tiempo libre, etcétera. El emprendedor tiene que escoger 2. O escoges trabajo y el tiempo libre, por tanto, no vas a madurar la familia, o escoges el trabajo y la familia. Y entonces la amistad o el tiempo libre va a ser lo que tengáis que manipular o dosificar, ¿vale? Aquí es donde nosotros montamos la empresa. Yo decido montar una empresa y digo, ¿cómo hago esto? ¿Vale? Es decir, yo nunca había trabajado en el ámbito civil, no sabía lo que es ni la seguridad social, no sabía lo que es MINUS. Lo había hecho en el instituto, esa cartilla que me había marcado, pero no sé lo que es hacer una empresa ni cómo hacerlo, ¿vale? Pues hemos decidido hacerla. Sabéis que ahora mismo hay muchas ayudas para poder montar vuestra propia empresa. E incluso hay las ayudas para hacer una empresa desde cero con 0 euros. Y aunque no estuvieran, hay muchos recursos para no tener que invertir y hacer vuestra empresa, ¿vale? Es decir, tenéis esa capacidad, ¿vale? Adquiero mi primer dron y empiezo a trabajar en colaboración con otra empresa. Eso para mí han sido mis primeros pasos en el mundo civil, mis primeros pasos de emprendimiento. Pasándolos a un lado vuestro, pues puede ser lo mismo que cuando estéis trabajando para vuestra empresa. Muchas veces en el ámbito de peluquería ha pasado, ¿no? O pasa que a la vez que estoy trabajando en una peluquería, pues a veces le corto el pelo a mis amigos y empiezo a sacarme unos eurillos. ¿Para qué? Para comprarme una mejor navaja, una mejor máquina, ¿no? En el ámbito de los ordenadores, cuando estemos haciendo código, pues a la vez que tal, le hago la web a un amigo que quiere empezar y hacerse sus pinillos, ¿no? Y empezamos a tener sus pequeños recurrentes. Yo, como técnicamente no soy bueno en nada, lo único que podía hacer era formar con los drones, ¿vale? Y aquí genero ingresos. Y cuando generas ingresos hay siempre 2 opciones. Y os va a pasar sí o sí en la vida. Tenéis que escoger. O ahorro para mi siguiente paso familiar, que puede ser, en este caso familiar o personal. Me compro un coche, el fin de semana, mis vacaciones con los colegas, la entrada para la casa. O inviertes otra vez tu dinero y ahí decides que vas a emprender. Apuestas tu dinero de tu bolsillo y ahí decidís si vais a volver a emprender. Eso es el camino que existe cuando tienes los primeros ingresos. ¿Sí o sí? ¿Vale? Y ahí me toca, pues bueno, yo decidí emprender, gastar el dinero otra vez y descubrí que es el I+D. ¿Vale? Es decir, yo no sabía lo que era el I+D, yo sabía trabajar. Colaboro con una empresa que se llama Biónica y ahí conozco las necesidades técnicas, es decir, empiezo a investigar qué necesito para que esos procedimientos que hablábamos de coordinación del espacio aéreo, qué necesito yo para llevarlo eso a la vida real. ¿Un software? ¿Qué es un software? Un CTO, ¿no? Un jefe de la parte tecnológica, necesito desarrolladores, front, back, es decir, todas estas palabras que a vosotros os sonarán a lo mejor mucho más, a mí nada. Conozco una propuesta que se llama Neotech, que son diferentes líneas que lo que hacen es ayudarnos a todo el mundo a emprender. Es decir, hay propuestas que te dicen, oye, pues si tienes una idea, tu idea es buena, la armas y la presentas, yo te subvenciono tu idea para que salgáis adelante. ¿Alguien rechazaría esa idea? No, ¿no? Creo que dices, bueno, pues voy a probarlo. ¿Y yo qué hago? Elaboro una memoria con una consultora que gracias a conocer a Biónica descubro lo que es a éxito. A éxito quiere decir que si yo gano, tú ganas. ¿Vale? Es decir, son palabras que a lo mejor son líneas de colaboración que os pueden servir para que entendáis, ¿vale? Igual estáis ahora mismo desconectados, pero recordarlas. A éxito es cuando yo quiero ir con alguien, mi compañero que va a desarrollar conmigo, a éxito es si esto triunfa, tú tienes un porcentaje y yo tengo otro. Si voy con un abogado y yo triunfo, tú tienes un porcentaje y yo tengo otro. Si voy con una consultora, tú haces el trabajo tuyo, yo tengo la idea. Si esto funciona, tú cobras, yo cobro. Si no, nadie cobra. ¿Sí? Y ahí no sale el proyecto, es decir, fuimos aprobados, etcétera, pero de repente en Galicia sale una convocatoria de recuperación de Neotech y nos dicen, oye, os subvencionamos a mí como empresa Visedron. Como visteis en el primer vídeo, como estamos ahí en Benidorm, la empresa éramos yo mismo y yo. Es decir, no tenía nadie que me acompañara en ese momento porque en realidad eres un autónomo, un emprendedor, ¿vale? Pero con un cuerpo jurídico que es una empresa. Pues tuvo un problema por no tener clara la gestión. Tuvo un problema de que, como decíamos, esas ayudas, no todo lo que reluce es oro, ¿vale? ¿Sabemos cómo gestionar ese tipo de proyectos? Pues bueno,
yo solicité un importe que requería y dije yo, bueno, yo creo que con 300.000 euros, ¿no? Que es lo que me asesoraban las empresas, vas a tener una persona durante 2 años, o 2 personas, más esto, más el material, 300.000 euros. Como es dinero que dices que va a venir de una solicitud y al 80% te lo van a dar, vamos a lanzarnos a ese tipo de proyectos. Os puede pasar muy pronto, ¿vale? Es decir, porque hay muchas líneas que si os toca ese lado de emprendimientos va a pasar muy pronto. No analicé lo que es la parte económica, a no ser de empresas, la tensión de mi caja. ¿Por qué? Porque ese proyecto, cuando te lo van a pagar, es cuando tú ya has pagado las nóminas de tu gente. Y trabajando yo solo, generando con esos cursos, ¿cómo voy a adelantar yo 100.000 euros al año a alguien para luego cobrarlo? ¿Vale? Es decir, eso ya es uno de los primeros problemas que hay cuando no existe ese tipo de formación, ¿vale? O cuando no tienes ese tipo de conocimiento, ¿vale? Y no contaba, por tanto, con ese ratio de pago y con esas necesidades que había, ¿vale? Eso para mí causó un problema muy fuerte porque, bueno, pues yo dije que sí, me enfrenté y lo único que tuve que hacer ahora es dedicar mucho más tiempo para generar ese dinero y ahora enfrentarme contra la administración. Ya no es una idea contra el mercado, sino contra la administración, ¿vale? Dudé dejarlo pasar, pero dije, bueno, es la única manera de poder emprender, de arriesgarme. El riesgo, fundamental, siempre va a ir con vosotros. Riesgo, ¿vale? En vuestra espalda. Y nos presentamos a una aceleradora. Y aquí sí que es algo que ya os afectaría a vosotros desde hoy. Y os lo presento porque creo que es realmente un gran paso para salir una vez que estamos en la formación. Las aceleradoras de Vía Galicia. ¿Qué era una aceleradora? Pues una aceleradora lo que hace es una formación transversal, un máster, que va a decidir cómo hacer tu empresa, cómo poder desarrollar tu empresa, cómo hacer tu proyecto, el cual te van a sufragar tus costes, es decir, te dicen, oye, pues tienes la nómina de esta persona, ingresa este dinero, tú tienes hasta 20.000 euros, hasta 50.000 euros para ir pagando a tus empleados, empezar a hacer tu trabajo o adquiriendo material. Y sobre todo te ponen a los mejores mentores y te ayudan a lo que le llaman luego la financiación, ¿vale? Es decir, que os suene un poquito la aceleradora. Ahora os voy a cambiar de chip, ¿vale? Pero que suene un poquito la aceleradora. Es de las mejores ventajas y en Galicia está muy potente con eso, ¿vale? Es decir, es una región en la que tiene muchas ayudas para cualquiera de vuestras ideas, ¿vale? Para testarla, para elevarla al futuro, es decir, bueno, pues vamos a ver si esto funciona, si voy a hacer mis primeras contrataciones, etcétera, pues bueno, vamos a ir a por ello. Problema, es totalmente presencial. Es un máster, ¿sí? De 9 meses, pero es totalmente presencial. Yo estoy en el ámbito militar. ¿Qué decido? Ah, ahí, perdón. ¿Qué decido, no? Me voy al ámbito civil, donde todo es oscuro, donde no tengo ni idea, o me quedo con mi trabajo, yo, funcionario, militar de carrera, es ser funcionario, ¿vale? Yo tengo mi trayectoria asegurada, 14 pagas al año, todos los 28 de cada mes llega ahí el dinero, junio y diciembre, eso es lo que tiene un funcionario, vamos, o un militar que esté en esa situación. Todos los 28, junio y diciembre, tus pagas extras, seguridad económica, puedo adaptar mis gastos a lo que sé que voy a ingresar sí o sí y el sueldo lo único que va a hacer es siempre ir incrementando. Y principalmente tengo vida, tengo tiempo, de 8 a 3, lunes a viernes, ¿vale? Mi apuesta, ¿qué decisión tomaríais vosotros? Sencillo, me voy al ámbito civil, desarrollo un proyecto, mucho riesgo, o me quedo en esta línea. ¿Lo tendríamos claro? ¿Me quedo en el ámbito militar? Pues os voy a explicar yo ahora también qué es lo que es para mí, lo que vivo yo en el ámbito militar y para que veáis la dificultad que tiene esa toma de decisión, ¿vale? Os hago un pequeño, prometo que aquí no hay IA, ¿vale? Esto es el día a día de lo que hacía yo en el ámbito militar para que entendáis lo que uno tiene que apostar para poder emprender, ¿vale?
Lo veis mejor así, ¿no? Es decir, puedo decir que además de vivir con todo lo bien que vivía, me lo pasaba bastante bien, ¿vale? Es decir, estaba muy a gusto donde estaba, me sentía bastante realizado, pero pesaba más en mí el llenar esa mochila de esas experiencias. Y entonces dijimos, pongámonos manos a la obra. Vamos a dar el paso, pedimos excedencia y nos vamos al ámbito civil. Conecto con un amigo de la infancia donde lo que os decía, ¿no? Si tú ganas, yo gano. Donde le digo, bueno, pues quiero venirte conmigo y ser nuestro CTO. Es decir, vamos a empezar a... Tú llevarás la parte tecnológica y te voy a decir el qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿vale? Porque yo soy el que conozco los procedimientos, pero ni idea de hacer código. Hacemos un análisis de esos perfiles necesarios, ¿vale? Porque al fin y al cabo hace falta crear una muy buena estructura para poder llevar algo adelante que gestione el espacio aéreo, ¿vale? Vemos qué recursos económicamente vamos a necesitar, ¿vale? Y principalmente diseñamos una forma de hacer un trabajo en equipo, donde yo pueda traspasar ese síntoma de arraigo, síntoma de pertenencia de una empresa, al igual que ha hecho conmigo las Fuerzas Armadas, ¿vale? Es decir, yo tengo ese síntoma de pertenencia, yo quiero llevar siempre adelante ese nombre y lo que quiero es que mis trabajadores hagan lo mismo con nuestra compañía, ¿vale? Y ahí preparamos la venta ya, es decir, empezamos a desarrollar y preparas un MVP, ¿vale? Todos dentro de el mundo del emprendimiento tenéis que conocer ¿qué es un MVP? Un MVP es ese producto mínimo viable de vuestros procedimientos o de vuestra nueva idea o de algo que lo que vais a hacer es validar contra lo que va a ser el cliente, que es el que decide si mete la pasta o no mete la pasta, ¿vale? Nosotros hicimos ese MVP, como veis ahí, nuestra plataforma, ¿vale? Donde ya, esa es nuestra plataforma con la que trabajamos a día de hoy. Y conseguimos meterla en el mercado con nuestros primeros clientes, que fue Vigo, ¿vale? La policía de Vigo fueron nuestros primeros clientes. Para nosotros, la venta, ¿vale? Cuando vosotros hagáis la venta con un MVP en el emprendimiento, ya sea porque ponéis cafés de una manera diferente al resto, porque hacéis cócteles de una manera diferente al resto, porque cortáis el pelo de una manera diferente al resto, lo que os sirve esa primera venta es para decir que el mercado quiere o no quiere lo que tú estás proponiendo. Podrás tener una gran idea, pero si la gente no quiere comprarla, nunca va a llegar a ningún lado, ¿vale? Esa primera venta también significa cuánto está dispuesta la gente a pagar por lo que tú ofreces. Yo puedo decir que voy a hacer un corte de pelo por 20 euros porque soy el mejor y hago líneas, degradados, etcétera, pero a lo mejor la gente no está dispuesta a pagar 20 euros. Por tanto, todas mis ideas se van al fracaso, ¿vale? O quiero poner cafés que son especiales, los traigo importados de Colombia y resulta que la gente no está dispuesta a pagar 5 euros por un café. Pues eso será la parte de vuestro fracaso. Es decir, hay que testar siempre con esa primera venta. Y sobre todo, ya tienes un cliente y ese exige. El cliente exige. Tú crees que aprietas para que salgas el mejor producto, pero el cliente os va a exigir el vaso que me has puesto para beber el café, la cucharilla, cómo me lo sirves. Es decir, os van a evaluar y os van a exigir. Por eso siempre hay que buscar tener ese MVP y hacer esa primera venta, ¿vale? A partir de ahí, escalamos el negocio, que es la fase siguiente dentro de un negocio, que es, bueno, pues voy a escalarlo, significa vamos a aumentar recursos, aumentar personas y así poder aumentar el número de clientes al que abarcar, ¿vale? Y se me plantea estas dos incógnitas dentro del mundo de mi empresa. Hablábamos de la formación y del SaaS, ¿verdad? El SaaS, el software, ¿vale? Como servicio, ¿vale? Y si mañana a vosotros se os plantea la misma situación, entender solamente una línea que hay en el mundo del negocio. Negocios lineales, negocios escalables. Si yo monto una barbería, la monté también. Tengo un peluquero y un peluquero puedo trabajar 8 horas y eso significa que puedo hacer 16 cortes de pelo al día. Lo hacemos redondo a 10 euros, 160 euros al día, lo que me genera un peluquero. Si mis costes se van a 120 euros, necesito otro peluquero que como máximo va a generar 160 euros al día, ¿vale?
Y así con otro, y así con otro. Es decir, mi negocio va a crecer tanto como yo tenga que gastar en mi propio negocio. Es lineal, ¿vale? Si yo pongo un café, pongo otro café, siempre gasto la misma agua, el mismo café y mi tiempo para poner el café, ¿sí? Y luego están los negocios escalables, ¿vale? Las licencias de Microsoft, todo el mundo las conoce, ¿verdad? El PowerPoint. ¿Creéis que fabrican un PowerPoint cada vez que uno compra una licencia? No. Lo han fabricado una vez y ahora lo vendo. ¿Cuánto? N veces. Y lo único que tengo que pensar es cuánto va a crecer el soporte, ¿no? O el hosting para ese tipo de negocio. Entonces ahí es donde nosotros basculamos de tener un negocio basado en la formación a centrarnos puramente en el SaaS, ¿vale? Donde puedas crecer sin límite de tu estructura, tus recursos, ¿vale? ¿Qué creamos nosotros? Bueno, pues nosotros creamos una solución para un problema real. Los drones actualmente son la tecnología más disruptiva que hay a día de hoy. Es decir, creo que todo el mundo, sin haber volado un dron, escucha drones. Creo que todo el mundo sabe lo que es un dron y sabe las diferencias que puede haber en el ámbito de un combate o en el ámbito logístico o incluso en el ámbito de audiovisual. En las emergencias, brutalmente reducen el tiempo de respuesta. Es lo que nosotros siempre hablamos de un problema que hay y cómo se resuelve. Es decir, yo puedo poner un dron y por el aire va a 60 km por hora y llega de aquí al centro de Vigo en minutos. Y en las operaciones de combate una ventaja táctica. Esos drones que los creamos nosotros, que te cuesta 700 euros crear un dron así, los armo y puedes neutralizar carros de combate de 10 millones de dólares. 600 euros contra 10 millones de dólares. Imaginaros, ¿eh? Y puedo lanzar una horda de ellos. Puedo comprarme 10, que he gastado 6.000 euros contra 10 millones. ¿Vale? Es decir, es una locura lo que han cambiado. Pero existía un problema, y también existe actualmente, que es que los drones no pueden, como decía antes, volar junto con los helicópteros o aeronaves tripuladas. No hay normas que regulen esto, ¿vale? Es decir, actualmente la normativa no regula esto. Y los drones, como bien decía antes, no son seguros, ¿vale? No se pueden ver. Un piloto de helicópteros que vuela en visual, ¿vale? Un piloto de helicópteros que va a una emergencia vuela según lo que está viendo. No lleva una trayectoria marcada como nuestro avión de Ryanair. Vuelan según lo que estoy viendo. Y si veo un obstáculo aquí, giro en tiempo real. Pero claro, si hay un dron muy pequeñito que no veo, me lo como, ¿vale? Entonces, no quieren, incluso los propios pilotos no quieren volar ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Suita, que era nuestra plataforma. ¿Qué hacemos con ella? Pues nosotros generamos un software para este tipo de gestión en la que creamos zonas seguras para los drones, creamos zonas seguras para los aviones o aeronaves tripuladas y luego aplicamos un algoritmo en el que si se detecta cualquier tipo de salida de su área o posible riesgo de colisión, nosotros reconfiguramos esos volúmenes, los bajamos, los movemos, los abrimos, ¿vale? Para que así no exista nunca ningún riesgo. Incluso podemos tomar el control de un dron para llevarnos a un lado y dejar libre el espacio aéreo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues principalmente lo que estamos trabajando es en coger toda la información de los diferentes usuarios que están en una operación de combate o de emergencias, la fusionamos en una como operational picture, ¿vale? En una sola imagen, ¿vale? Y compartimos esa información entre todos los que estamos aquí, entre todos los que estamos ahora trabajando, ¿vale? Y con eso que ayudamos a una mejor toma de decisiones, conciencia situacional, ¿vale? Y como decía, el equipo escala y para poder llegar a esto hemos tenido que emplear recursos, ha cambiado la compañía, somos ahora, bueno, incluso somos 5 personas más de las que estamos ahí, ¿vale? No tenía la foto actualizada de todos y los que no tenían la foto más actualizada no los hemos metido, pero somos 20 a día de hoy en la empresa, es decir, la empresa crece, escala, recibes inversión, reinviertes tú lo que has ganado, es decir, creas un proyecto, ¿vale? Creas un producto, ¿vale? Y eso es lo que hace, pues, que tu emprendimiento siga, pero se puede cortar mañana, ¿vale? ¿Y qué hemos conseguido con este equipo a estar en el día de hoy? Bueno, y además haciendo un poco también de captación, es decir, si queréis estamos también en crecimiento de equipo, ¿eh? ¿Qué hacemos con este equipo a día de hoy? Pues os vamos a enseñar un poquito.
Pues con ese equipo principalmente hemos conseguido que somos a nivel mundial el primer software que ha sido capaz de integrar en tiempo real ese helicóptero que visteis ahí en Nigram, en un vuelo, simulando un vuelo de combate baja cota, como lo visteis también al inicio del vídeo, en el mismo espacio aéreo que los drones. Es decir, de aquí, desde el inicio nuestro, de donde empezábamos, hemos crecido hasta tener algo disruptivo a nivel mundial. Y a día de hoy, la empresa se encuentra dentro de una aceleradora que es de la OTAN, ¿vale? En la cual nosotros lo que estamos siendo es acelerados por la OTAN para adquirir nuestra tecnología por diferentes países de la coalición, ¿vale? ¿Por qué? Porque de una trayectoria, de una idea, de crear un equipo, de emprender, de arriesgar, de apostar realmente, ¿vale? Donde puedes perder o vencer, pues hemos conseguido crear un proyecto que de hoy creo que se va a convertir en disruptivo a nivel mundial. Y por cierre nuestro, ¿vale? Es decir, por mi parte, ya nos rompo más. Solo os daría 3 consejos o 3 puntos que marcaría aquí, no me atrevo a decir consejos, que son los que yo tenía cuando estaba ahí, aburrido, ahora mismo estaría aburrido, yo sería uno de los que estaría a sopa, ¿vale? Ahí detrás. Y digo, no miréis ahora mismo el oficio, ¿vale? Por lo que se vaya a ganar hoy. Es decir, no escojáis vuestro futuro por lo que está hoy de moda, porque en 5 años ha cambiado, ¿vale? Si decías la palabra defensa, estaba mal visto, y a día de hoy se ha convertido en algo que es súper estratégico. Antiguamente era trabajar en ciertos escenarios, ¿no? De más tecnológicos, etcétera, y ahora está basculando. Incluso el sector primario vuelve a coger otra vez importancia. No cojáis por lo que podáis ganar hoy, sino por lo que os llene la mochilita y os haga tirar para adelante, tener ganas de aprender más, tener ganas de saber más. No vayáis al trabajo pensando en mierda, otra vez tengo que estar en la oficina, ¿vale? Tenéis siempre que esforzaros por ser mejores que vosotros mismos, ¿vale? El mundo de fuera es un mundo que muerde, ¿vale? Yo venía de un ámbito en el que nosotros trabajamos por ser mejores para generar mejor un equipo, pero no teníamos nadie que viniera a querer mordernos nuestro pastel, ¿no? Es decir, buscábamos siempre salvaguardar la seguridad, dar lo mejor para el ciudadano. En el ámbito civil, no. Si tú tienes una idea y no la haces bien o la cuentas antes de iniciarla, a lo mejor te muerde, ¿vale? Entonces, tenéis que competir contra vosotros, estar siempre actualizándoos. No me gusta estudiar, desde que empecé a trabajar no he parado de estudiar, por necesidad. Y luego es, ¿realmente queréis tener vuestra propia mochila? ¿Queréis vivir el sueño de otro? ¿O realmente si creéis que podéis hacer algo de una manera diferente, queréis lanzaros a apostar por eso que pensáis que es diferente y que creéis que lo podéis hacer mejor? Eso es el emprendimiento y realmente creo que eso es lo que cambia a una sociedad, ¿vale? Es decir, si conseguimos una sociedad en la que todos emprendamos o en los que todos busquemos hacer algo mejor porque creo que es mejor, ahí es donde vamos a cambiar. Y con esto, pues, disculpar la chapa y muchas gracias. Hola. Hola de novo a todos. Hola. A ver, ¿se me escucha? Vale, sí. Ahora, escoítase, me ven?
Tenía un Como par de temos preguntas al sempre respecto. algunha dúbida para preguntar, abrimos un momentiño un espacio de rogos e preguntas con esta tan interesante exposición e aceleramos a nosa bagaxe aquí agora. Non sei Muy buenas. Tenía inicialmente una pregunta respecto al tema de la dualidad, ya que parece que la mayor parte de vuestra actividad de negocio se ciñe más al ejército, a la policía. Realmente, a nivel civil, ¿qué porcentaje de tu empresa se dedica a temas más civiles? Vale, no sé si me oís o... Bueno, porcentaje, pues a día de hoy casi es 70% civil, 30% militar. Civil quiere decir en el ámbito de las emergencias. Nosotros, por ejemplo, con la Generalitat Valenciana, nosotros implementamos nuestro software con ellos para la gestión de incendios, ¿vale? Estamos desarrollando toda la normativa civil de cómo se van a utilizar en un futuro en todas las comunidades, incluso pasará al resto de países, helicópteros y drones. Pero otro ejemplo que os pongo es la peste porcina que hubo ahora en Cataluña. Nosotros rápidamente adquirieron nuestro software, se lo pusimos allí y lo que han hecho es integrar todos los drones que estaban operando allí para la búsqueda de animales, muertos y vivos, clasificación, lo hacían a través de nuestro software, porque la parte que decíamos de incorporar esa fusión de datos para mostrarlo en una imagen común, ¿vale? Una como operational picture, lo que permite es que trabajando desde diferentes agencias o diferentes empresas, ¿vale? Somos capaces de fusionar todos los datos en una sola plataforma. Y eso me ayuda a que no tenga que beber uno del Google Earth, otro del Google Maps, otro de diferentes GIS que tienen ellos. Entonces es el ámbito civil. E incluso, por si queréis apuntar hacia líneas de estudio o de investigación, hay una normativa pendiente que se aprobará ahora, está ya ya hay borradores a nivel Europa, que se llama Urban Space, ¿vale? Las ciudades, a nivel urbanismo, la movilidad, va a empezar a haber una movilidad aérea, ¿vale? Pero no de aerotaxis, es que es lo que quieren ya meter. Los aerotaxis llegarán bastante más tarde. Lo que sí que quieren, y ya está en Estados Unidos, es que nuestro paquete de Amazon nos llegue a través de un dron a un post, ¿vale? A lo que es a un punto en el que ahí dejan, te dan un código, llegas y recoges la caja, ¿vale? Para que esos drones que se llama de última milla, ¿no? El reparto de última milla, puedan llegar, va a haber ámbito logístico y luego tiene que haber, nuestra tecnología está trabajando para eso, para que cuando el policía levante el dron para seguir al caco, ¿no? Al ladrón, no se choque contra esos drones logísticos, ¿vale? Entonces nosotros hacemos esa de conflicción también, ¿vale? Del espacio aéreo. Entonces, mucho de nuestra tecnología a día de hoy está más centrada en el ámbito civil, aunque todos los procedimientos vienen del ámbito militar. Tenía otra pregunta de seguimiento, que es sobre el tema de que habías mencionado que ahora mismo sois prácticamente pioneros con vuestra aplicación. ¿Habéis detectado ya algún tipo de competencia? Hay soluciones de gestión de tráfico aéreo para ese ámbito civil, lo que decíamos en logístico. El otro ámbito, a día de hoy no tenemos competencia. ¿Por qué? Porque todas las empresas, sobre todo si queréis ser disruptivos, quiere decir innovador en tiempo y forma, ¿vale? Es decir, si queréis ser disruptivos, tiene que basarse en alguien que tiene un conocimiento que pueda hacer que eso sea disruptivo, ¿vale? Nosotros nos basamos en que, al ser yo el pionero en hacer ese tipo de coordinación, los drones pasaron a trabajarse como una arma, ¿vale? Como un arma, es decir, se utilizan más para hacer un ataque. Entonces se olvidó, en la guerra de Ucrania se olvidó la coordinación entre tripuladas y no tripuladas. Ahí directamente lo único que quieren ahora es hacer cada vez más IA para monitorización y automatización, es decir, fijar un objetivo con cámara y que el dron vaya solo, ¿vale? Pero claro, no se dan cuenta de que no permitiría ese doble uso, pero es tan rápida la guerra allí que quieren cada vez tener más drones para poder neutralizar carros, porque la economía de ambos países es muy diferente. Y pensar, una gran potencia mundial está en tablas contra un país que sí, es verdad que está siendo soportado por otras fuentes, pero gracias a los drones, ¿vale? Entonces, hemos aprovechado esa calva de información para nosotros seguir siendo pioneros. Y entonces hemos marcado bastante trayectoria. No hay nadie todavía que tenga la capacidad de algoritmo. Y por no robarte más tiempo, una pregunta más, la última. A nivel tecnológico, ¿cómo coordináis todas estas naves aéreas? ¿Llevan algún tipo de tecnología, especialmente en helicópteros, on board, que os puedan dar una detección constante del lugar o hacéis una detección fotogramétrica? No, nosotros hacemos, se llaman medidas IFF, ¿vale? En el ámbito de operaciones de combate, o hay diferentes trackers que monitorizan las aeronaves, ¿vale? Con barómetros, que así nos da la altura real, ¿vale? Y con su posición GPS.
Ellos nos envían la información a nosotros a través de eso y nosotros lo que hacemos es hablar en protocolos estandarizados. Fusionamos toda esa información y hacemos un cálculo de trayectorias, dónde vas a estar, en qué momento, ¿vale? Y a partir de ahí aplicamos nuestra magia, que es a dónde te voy a enviar para molestar lo mínimo al resto de usuarios y cómo voy a poder tomar el control de los drones para que en caso de que el factor humano, es decir, el piloto, no quiera mover el dron, yo actúo sobre ese dron. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Alguna pregunta máis? Dentro do consorcio hai colaboración, hai networking entre as empresas de Vigo, porque son descoñecidos, pero tamén hai outras na zona, incluso dentro de Galicia, que están orientándose hacia a defensa no tema aeronáutico, e como potencialo na zona para que realmente os resultados pues haxa un momento bien. Sí, la verdad que es vital que, al igual que tener buenos compañeros de viaje en el proyecto, tener también con otras empresas. Sinergias que puede hacer que su cliente sea mi cliente o que mi cliente sea su cliente. Tú ganas y yo gano, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos al inicio, para todo. Eso es el negocio. Entonces, aquí en Galicia nosotros sí, es decir, con Centum, con Optare Solutions, con todo tipo de empresas que estén trabajando en ese entorno, nos compatibilizamos e intentamos integrar tecnologías dentro de unos y de otros, ¿vale? Es decir, Galicia está teniendo ahora mismo pertenece a la zona franca de Vigo, pero en Nigrán, en Porto do Mollo, no tenemos las oficinas, ahí hay el Parque de Tecnología Aeroespacial y alrededor esas naves está Marine Instruments, es decir, hay un montón de empresas, Works Space, Allen Space, un montón de empresas que merecen mucho la pena porque son disruptivas. Son disruptivas y muy poca fama tienen. Es decir, no sé si lo sabéis que Wars Space hace unas cajas para protección de microsatélites y en un cohete que se estrelló hace 3 semanas, lo que es de indio, es la única empresa que pudo salvaguardar el satélite. Es decir, es brutal. Trabajan con SpaceX. Entonces, tenéis muchos lugares donde aquí el talento que estáis generando vosotros, es decir, que vosotros estáis atrayendo también al ecosistema, porque nuestras empresas no funcionan si no viene gente nueva con esa aspiración a ser mejor, a querer aprender nuevas cosas. Es decir, vosotros sois lo que nos vais a sustentar a que sigamos siendo pioneros o no. Entonces, ahí tenéis mucho donde escoger. En Galicia hay mucho talento donde escoger. Gracias. O coñecemento e na actualización como a base do futuro. Damos a benvenida a don Borja Pérez Gómez. Pues muchas gracias. Bos días a todos. Hoxe eu non vou falar galego, mas a miña muller é galega, mas eu non son. Eu vou facer a presentación en castellano. Gracias por la presentación. Ya que, es verdad, desde el año 99 trabajando en L'Oréal. Pero fíjate, hablas de innovación, has dicho innovación, has hablado de emprendimiento. Me ha encantado la presentación que ha hecho Rubén. No sé si os ha gustado, a mí me ha parecido espectacular. Además me ha recordado cuando yo era niño. Yo quería ser piloto de avión militar cuando era pequeño y no soy capaz de montarme una montaña rusa. Mi hija me dice, vamos a montar la montaña rusa. Digo, no. ¿Habéis estado alguna vez en la Warner en Madrid? Sí, vale. Monté la lanzadera una vez y todavía tengo pesadillas. Y monté en el Superman con los ojos cerrados. ¿A qué no sabéis lo que hice según terminé de montar en el Superman? Al ir con los ojos cerrados. Vomitar. A ver,
¿Sois buenos escuchando? ¿Sois buenos escuchando? ¿Sois buenos con los números? ¿Eh? Entiendo que los de informática un poco más, a lo mejor peluquería. Yo soy de letras, ¿eh? O sea que, pero sí controlo una parte de números. Me han contado lo que ha dicho Rubén, que ha dicho que no fue buen estudiante y cuando empezó a trabajar no ha dejado de estudiar. Yo fui buen estudiante, después mal estudiante, terminé mi carrera, yo quería al final ser profe. Hice magisterio y no llegué a ejercer nunca, gracias por suerte para los chavales. Y luego he estudiado muchísimo y no me he dedicado nada a esto. Bueno, pues os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Y os pido que estéis muy atentos, ¿vale? Muy atentos. Y luego vamos a ver si controlamos los números. ¿No me está saliendo la imagen ahora? Ay, perdona. No pasa nada. No puedo hacer nada de pendrive. ¿Por qué? Mira. No. Duplicado y ya está. Me encanta lo que ha dicho Rubén de tenemos que intentar ser mejores que nosotros mismos. O sea que antes me agobiaba mucho cuando una cosa salía mal. No se ve la pantalla. O sea, si no se ve la pantalla, pues bailaremos y cantaremos, no pasa nada. Bueno, os voy a contar una pequeña historia. Después de contar esta pequeña historia, os voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta. El que sepa la respuesta, lo que le pido es que levante la mano, pero que no dé la respuesta, ¿vale? ¿Mm? Que levante la mano solamente si sabe la respuesta, pero que no la diga, ¿vale? Venga. Vais conduciendo un autobús y entonces llegáis a la primera parada y se suben 10 pasajeros, ¿vale? 10 pasajeros, 10 pasajeros. Llegáis a la segunda parada y se bajan 5 pasajeros y se suben 2. Se bajan 5 pasajeros y se suben 2. 5 pasajeros y se suben 2. Llegáis a la siguiente parada y se bajan 6 pasajeros y se suben 3. 6 pasajeros y se suben 3. Llegáis a la siguiente parada, se baja un pasajero y se suben 5. Se baja un pasajero y se suben 5. Llegáis a la siguiente parada, se bajan 2 y se suben 2. Se bajan 2 y se suben 2. Llegáis a la siguiente parada y se bajan todos. Pregunta, ¿qué número de pie alza el conductor del autobús? El que lo sepa que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número de pie calza el conductor? Un 40. ¿Qué número de pie calza el conductor al fondo? Un 43. ¿Tú lo sabes también? ¿Qué número? El 40. ¿Allí que alguien lo sabía? El 43. ¿Quién no sabe la respuesta? ¿Te puedo preguntar a ti que estás cerca por qué me has dicho esa respuesta? Vale, perfecto. Esa es la respuesta. ¿Quién iba conduciendo el autobús? Vosotros. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es estar muy atentos, que os he dicho más, os he pedido solamente que, si sois buenos atendiendo, y que prestéis esa atención. Me parece impresionante lo que estáis haciendo aquí y las oportunidades que os dan con esta jornada también, que vais a escuchar muchos mensajes que seguramente sean muy parecidos. Pero para todo en la vida tenemos que hacer algo, y yo levanto la mano porque soy uno de los peores escuchadores que existen. Porque normalmente escuchamos para responder y no escuchamos para comprender. Es decir, como además os he manipulado un poquito y os he dicho que si sabéis de números, ya habéis pensado muchos en... Me ha encantado porque he visto por ahí alguno que va diciendo 5 más 2. Íbamos mirando
y haciendo esos números, porque al final muchas veces escuchamos para responder y no para comprender. Os vamos a lanzar muchos mensajes hoy. Escuchad para comprender. Entonces, hay un ejercicio que es muy bueno, que es, imaginad un vaso de agua. ¿Vale? ¿Qué pasa si el vaso está lleno y queremos seguir echando agua? ¿Qué pasa con ese agua? Que se desborda, ¿verdad? Vale, pues eso es nuestro cerebro también. Es decir, lo que os pido hoy para todo lo que vais a escuchar es que vaciéis vuestro vaso de agua de contenido y que dejéis que entre todo el agua posible. Y luego a partir de ahí cogeréis cosas nuevas. Yo he escuchado atentamente lo que ha dicho Rubén y me ha encantado. Además me ha puesto más nervioso porque me dice, a mí no se me da bien hablar en público. Me ha dicho, dije, wow, cuando lo he visto dije, impresionante. Mirad, os voy a hablar de varias cosas y os voy a dar algunos mensajes que algunos tienen que ver con el conocimiento que tengo y otro tiene que ver con la experiencia que tengo. Hay un refrán español que a mí me gusta mucho, yo soy niño refranero, niño puñetero, y dice que hay un refrán que dice, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, muchas de las cosas que os voy a decir las he aprendido con el tiempo, ¿vale? Pero fijaos en el título de la presentación, el valor de las cosas. ¿Cuál es el principal valor que tenéis cada uno de vosotros? ¿Cuál es el principal valor que tengo yo? ¿Cuál es el principal valor que tenemos cada persona? ¿Quién me lo sabría decir? ¿Cuál es vuestro primer valor? Decidlo en alto. Vale, os lo digo yo. Vuestro principal valor sois vosotros. Sois vosotros. ¿Creéis en vosotros mismos? ¿Tenéis confianza en vosotros mismos? ¿Os queréis todos los días? ¿Lo pasáis bien todos los días? Vale. Os voy a lanzar un mensaje parecido a lo que ha dicho Rubén antes, pero de otra manera. Mirad, en esta vida, todos, y os lo digo también en el ámbito académico y por supuesto luego en el ámbito laboral, vais a tener dos opciones. Igual que las he tenido yo, igual que las sigo teniendo yo. Tenéis dos opciones. La primera, hacer lo que os gusta. Os pregunto, ¿estáis estudiando lo que os gusta? ¿Sí? ¿Vais a trabajar en lo que os gusta? Sí o no, ya veremos cómo se dan las cosas. ¿Sabéis cuál es la segunda opción si no hacéis lo que os gusta? Es fácil. Os tiene que gustar lo que hacéis. ¿Alguien tiene un móvil aquí? ¿Sí? ¿Alguien puede sacar la calculadora un momento? Vale. Haz la siguiente operación. Multiplica 8 por 252. Le tendrá que dar 2016 más o menos. ¿Sí? Vale. Y eso multiplícalo por 50. A ver si te da 100.800. ¿Sí? 100.800. ¿Sabéis qué significa ese número? 100.800. Sí. ¿Quién lo ha dicho, por favor? ¿Lo puedes decir más alto? Exactamente. Las horas que os quedan hasta que os jubiléis. Haz otra operación, perdóname. 252 por 8 y multiplícalo por 9. ¿Cuánto te da? 18.000, esas son las horas que me quedan a mí. Si todo va bien. Vale, ahora imaginad 100.800 horas haciendo algo que nos gusta. Esta mañana me ha traído un taxi y el señor me dice que estaba bastante fastidiado y que no le gustaba lo que estaba haciendo. Pero todavía le queda un año y pico. ¿Os imagináis haciendo algo que nos gusta, estando amargados, no divirtiéndoos? Vale. 26 años en L'Oréal. 13 puestos diferentes. Este es el puesto en el que más tiempo llevo. Gracias a Dios. ¿Sabéis cuántos puestos he elegido yo? De los 13. Uno solo. Y además la lié parda. La lié pardísima.
porque se jubiló mi compañero jefe de ventas aquí en Galicia. Galicia es Asturias, Cantabria y León, y se me ocurrió a mí decir que para mí, porque como mi mujer es gallega, bueno, pues no nos dieron colegio a las niñas en Coruña, de donde es mi mujer, y al final se quedaron ellas en Madrid, en un pueblecito de Madrid, y me vine yo solo. 2 años por aquí, o sea que la lié parda. En los demás me han dicho, Borja aquí, Borja aquí. ¿Pensáis que todos me han gustado? No. ¿Pensáis que todos me apetecía cogerlos? ¿He disfrutado en todos? Sí, en todos, en todos. Y algunos no los quería. Pero he aprendido que si tengo que estar 2 años, tengo 2 opciones. O 2 años amargado y se va a hacer horrible, o intentar disfrutarlo y además aprender de cada una de las cosas. ¿Vale? Os he dicho que soy de letras. Bueno, pues me ha tocado trabajar mucho con números y controlarlos. En otro momento os diré y os enseñaré que se pueden dominar mucho los números. Bueno, mirad, una cosa muy importante, y es que al final el valor también de las cosas no lo da el tiempo que las vivimos, sino la intensidad con la que lo vivimos. Y eso hace que haya momentos inolvidables, personas incomparables y cosas inexplicables, ¿vale? Lo que espero es que disfrutéis mucho el día de hoy, pero que disfrutéis cada cosa que hacéis. Cada cosa que le ponemos algo de interés, sea lo que sea, se convierte en un mundo, os prometo que apasionante. No me gustan los números. Recuerdo cuando me pasaron a la administración comercial de una de las marcas de L'Oréal y la primera pregunta que me hizo mi jefe es, ¿controlas Excel? ¿Sabéis qué dije? Que sí. Vale, siempre que os digan, ¿sois capaces de hacer algo? ¿Sabéis qué tenéis que decir? Que sí. Y a continuación, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Buscar la manera de aprender a cómo hacerlo. Pues yo le dije a mi jefe que sí sabía Excel, no sabía hacer un sumatorio. Y además, esto para los de informática, como yo no sabía nada, me pasó un Excel por correo y yo iba guardando en el correo. A la semana, ¿sabéis qué pasó? Con todo el trabajo que había hecho. Desapareció por completo. ¿Vale? Me encanta porque después lo que hice fue coger al tío de L'Oréal y pregunté, oye, ¿quién es el que más sabe de Excel aquí? Y dijeron, joder, Miguel, que trabaja en gestión, es un crack. ¿Sabéis qué hice? Acercarme a él y decir, Miguel, oye, en otro momento, en cualquier momento, ¿me podrías ayudar? Tengo que hacer una cosa y no sé cómo hacerla. ¿Me podrías ayudar? ¿Sabéis qué es lo que pasa cuando nos acercamos a la gente, por favor, y le pedimos ayuda? Generalmente, que te ayuda. Me encanta porque hace poco en mi departamento tenían que hacer una cosa con Excel, tenían que hacer una tabla y poner gráficos y vincular y un montón de cosas y fórmulas que querían hacer algo. ¿Sabéis a quién pidieron ayuda? A mí. El que no sabía nada de todo esto. Bueno, pues al final se trata de vivir todo de la mejor manera posible y ponerle toda la atención. Me encanta lo que ha dicho y yo lo repetiré en algún momento de mi ponencia, es lo que ha dicho Rubén, que es intentar ser mejor que yo. ¿Vale? Luego hablaremos de esto también. Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice, tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Este es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos. Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. La gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista. O sea, la persona que decidió que iba a poner
un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente, no estaba siendo realista. La persona que inventó Internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que necesitas tu idea y abres la puerta a eso, ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir, en otras palabras, que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar, ¿cuánto deseo esto? ¿Cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo? Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo, va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aislándote, va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner ese esfuerzo, quizás en el último estudio sincero y esta no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo a que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote qué es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está intenta de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentiras y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sea. Si quieres no, hazlo. O sea, todo lo que está en tu mano, cada día, cada semana, para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que recompensa también. Es que te arriesgas, no tienes que ganar absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que vas a perder. Deja de ver la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que me están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia. Siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho, pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble, impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias, pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque en el momento en que tú decidas que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. ¿Alguien haya visto este vídeo? ¿Lo habéis visto? Algunos sí, pero la mayoría espero que no. Traigo 4 vídeos, espero que la mayoría no los hayáis visto, ¿eh? Con lo difícil que soy conseguir un vídeo que la gente no haya visto, ¿verdad? Que están todos los vídeos por ahí. Este es un vídeo del año 2012. La primera vez que utilicé yo este vídeo fue en el año 2012. Cada cierto tiempo me lo pongo y le escucho y me pone en mi sitio. A mí hay 2 cosas que me encantan. Bueno, casi todo lo que dice me gusta mucho. Pero es verdad que hay una cosa que me gusta mucho cuando habla del ladrillo y de cómo poner y cómo construir un muro. Porque yo soy de los de soñar despierto, soy de los de pensar en muchísimas cosas. Mirad, alguien que admiro mucho hace tiempo me dijo que el cerebro humano se pasa la mitad de la vida pensando en el pasado para lamentarse y en el futuro para preocuparse. A ver, yo soy ese.
Yo me he lamentado de infinidad de cosas que han pasado en el pasado y me he preocupado mucho del futuro. Hace poco entendí que eso no sirve de nada. Además, entendí una cosa muy importante y es que en el futuro nunca vamos a estar. Porque cuando estemos en el mañana va a ser el hoy. Entonces, el hoy, que sí se llama un amigo mío también. Por cierto, ¿cuántos chistes de cuñado? Eso no lo he dicho. Lo siento, entonces algunos soltaré, ¿vale? Perdonadme. El problema de los chistes de cuñado, ¿sabéis cuál es? Que uno se ría. Ana, te has reído y eso me da pie a poder hacer y contar unos cuantos. ¿Qué es lo más importante que me tiene que preocupar a mí ahora mismo? No, está bien, está todo. Vale, perfecto. Mejor. Me encanta, no hay nada que juntarse con gente que sepa. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante que me tiene que preocupar a mí ahora? Os decía. Mirad, a la 1 de la tarde cojo un tren para Madrid. Tengo que estar en Madrid, llego a las 5 y pico, tengo que coger el coche del aeropuerto de Chamartín, coger el coche, llegar a Atocha, volverme a montar en un tren para ir a Barcelona, llegar a Barcelona porque mañana a las 8:15 de la mañana tengo que estar en la Academia de L'Oréal de Barcelona porque vienen alumnos para una formación también para una competición que van a hacer allí de peluquería. Y después, cuando termine eso, tengo que volver porque tengo una reunión con amigos por la tarde el jueves y después el viernes tengo una formación también en L'Oréal para otro campeonato de peluquería que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid. Y después he quedado a comer con un amigo, después tengo ensayo en un coro y después tengo que... Vale, ¿qué pasa si yo estoy pendiente de eso? En lugar de estar pendiente de esto que estoy haciendo ahora mismo. ¿Que voy a poder hacer bien esto que estoy haciendo ahora mismo? Entonces, a mí hay una cosa que me encanta que dice que cada día tiene su afán. Entonces, de eso ya me preocuparé cuando termine aquí, de llegar bien al tren, pero ya veremos lo que pasa. De momento, ¿cuál es mi principal misión? Esta. Por lo mismo os pasa a vosotros. Fuera de esto, ya veremos lo que pasa luego, ya veremos la siguiente ponencia, ya veremos después por la tarde lo que pasa. Mirad, una cosa muy importante. Este señor, Eugen Schuller, fue el fundador de L'Oréal. Hizo algo tan maravilloso como inventar el primer tinte que no es dañino para el cabello, en 1909. Después de todo esto, pues hoy L'Oréal es la marca número 1 de cosmética del mundo. Y decía esta frase que me encanta, que es: las empresas no solamente son muros y máquinas, son personas, personas y personas. ¿Qué sois vosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué son los profes? Personas también, ¿verdad? Es decir, vais a trabajar con personas y para personas. A mí me encanta que me dicen, no, pero es que yo voy a estar detrás de un ordenador trabajando y nadie me va a ver. Pues el otro día puse un mail a una empresa, tenía unos auriculares que se estropearon y puse un mensaje. ¿Sabéis lo bueno que sientes cuando te responden rápidamente y te responden no de una manera automática, sino que te dicen, hola, soy tal y vamos a mirar con esto, por favor, envíenme una foto para saber exactamente qué le ha pasado al producto? Al final es muy importante hacer cosas para los demás. Vais a trabajar con personas, vais a trabajar para personas, ¿vale? Y entonces esto a mí me parece lo más importante, ¿vale?
Aquí se puede subir un poquito el volumen, desde este sitio. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. ¿Saben? Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Tom. Mirad, algo que es fundamental. Mañana no se os va a pagar por lo que hacéis. Y si mañana emprendéis y montéis vuestro propio negocio, no vais a cobrar por lo que hacéis, sino por lo que sabéis hacer. A mí alguien me dijo que, oye, un producto se regala, pero el trabajo no. El trabajo hay que cobrarlo. ¿Cuánto podemos cobrar? Me ha encantado porque antes Rubén ha dicho y ha hablado de un corte de pelo de 20 euros. Vale. Pero ha dicho, si eres muy bueno, puedes cobrar 20 euros. Ha comentado antes. Muy bien. El otro día, o sea, mirando también para otra cosa de otra presentación, descubrí a una peluquera de Estados Unidos que se llama Ursula Stephens. ¿Alguien la conoce? Ursula Stephens. ¿Sabéis cuánto os cobra si queréis que os corte el pelo, os ponga color y os peine? Ella, en persona, pues unos $1.500 más o menos. ¿Estaríamos dispuestos a pagar $1.500? ¿Sabéis por qué alguien es capaz de cobrar $1.500 por ese servicio? Porque alguien está dispuesto a pagarlo. Vale. Si os digo que no terminó FP de peluquería y empezó a cobrar 1.500 euros, ¿vale? Lo haremos con ese tema y lo ha dicho el mensaje de antes el chico, que es el tema de la paciencia, que luego veremos el tema y hablaremos del tema de la paciencia. Es la peluquera de Rihanna, por ejemplo. Ah, bueno, claro, como es la peluquera de Rihanna, vale. Para conseguirse la peluquera de Rihanna ha habido que trabajar mucho y con mucho esfuerzo, pero al final cada uno marca el valor de aquello que hace. ¿Vale? Es decir, esto también sirve para negociar sueldos, cuando estéis en una empresa. Al final es lo que tú vales. Y aquello que tú vales lo tienes que defender. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si alguien cobra mucho más dinero que otros en un mercado muy competitivo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Solamente cortar? ¿Solamente peinar? ¿Solamente hacer algo que tenga que ver con la informática? ¿O hacerlo de manera diferente? Y que el envoltorio sea completamente diferente. Bueno, pues esas son cosas que vamos a tener que hacer. Pero me gusta. ¿Este vídeo sí lo habéis visto? No, ¿no? Este no. Una película de los años 60 de un actor absolutamente maravilloso, Tony LeBlanc, que tenía una vida también bastante interesante. Llegó a ser boxeador y todo, Tony LeBlanc. Mirad, hay dos cosas que son fundamentales y que todos tenemos que adquirir. Mirad, hace tiempo en una escuela de negocios, la escuela de Wharton en la Universidad de Pensilvania, hizo un estudio de los clientes que habían tenido una experiencia de compra, y me daba igual en cualquier sitio, quienes en los últimos 3 meses habían tenido una experiencia wow. De esta de, ha sido impresionante lo que he vivido aquí y necesito compartirlo, porque ha sido increíble. Entonces preguntaron quiénes habían vivido una experiencia así. Solamente el 33% dijo que había vivido una experiencia así los últimos 6 meses, no 3. Y en todos había dos cosas fundamentales, que son dos cosas que vamos a tener que hacer todos siempre. La primera es que reconocían que la persona que estaba allí delante tenía un conocimiento del producto increíble. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Que es aprender. ¿Vale? Pero vamos a tener que aprender siempre. O sea, yo que soy un poco mayor que Rubén, yo soy de finales de los 60, del siglo pasado, el tema de los drones, evidentemente no nacimos con ellos. O sea, no sabíamos lo que era. No sabíamos lo que era un móvil tampoco, no sabíamos lo que era. Yo no sabía lo que era una televisión en color, hasta el año 82.
que fue la primera vez que tuvimos una televisión en color. Cosas que yo ahora, cuando se lo comento a mis hijas, yo tengo 2 hijas, una que acaba de cumplir 24 y otra que cumple el mes que viene 21, y evidentemente hemos vivido cosas diferentes, pero siempre es igual. Se os va a pedir que tengáis conocimiento. A mí se me pide que tenga conocimiento sobre lo que hago, ¿vale? Y conocimiento en cosas que sepáis que alguno de vosotros que estéis aquí va a trabajar en algo que hoy no existe. ¿Lo tenéis claro eso también? ¿Tenéis claro que vais a tener que salir de la zona de confort y que a medida que aprendéis lo que os va a tocar es aprender algo nuevo? ¿A quién le gusta salir de la zona de confort? ¿Quién se siente cómodo saliendo de la zona de confort? ¿Mm? Vale, que sepáis que hay cosas que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Porque desde que nacemos estamos acostumbrados a salir de la zona de confort. Y lo hemos hecho muchas veces y lo hemos hecho bien. La primera vez que nos pusimos de pie. La primera vez que dejamos a mamá y nos fuimos a una guardería. Cuando fuimos al cole, cuando cambiamos al instituto, cuando conocemos a una persona, cuando empezamos a tener amigos. Los que somos más mayores, cuando empezamos a salir con una chica, cuando nos casamos, cuando tenemos nuestro primer hijo, cuando cambiamos de trabajo, cuando nos cambian de puesto. Es decir, vais a tener que salir de la zona de confort toda la vida. Cuanto más nos acostumbremos a eso, muchísimo mejor. Pues lo primero tiene que ver con el conocimiento. ¿Y sabéis qué es el segundo valor que reconocía la gente que había tenido una experiencia wow? La atención recibida. ¿Vale? Y ahí viene con lo que decíamos antes de pasarlo bien y de divertirnos. ¿Os parece que antes Rubén estaba hablando con pasión de todo lo que estaba haciendo? Nos gusta juntarnos con gente a la que le gusta aquello que está haciendo. Alguien que le aburre eso que está haciendo, lo va a transmitir a él mismo y a los demás. Con lo cual tenemos que disfrutar todo aquello que hacemos, pero teniendo en cuenta que tenemos que sonreír. ¿Sonreímos habitualmente? Hay gente por ahí que sí que ha soltado alguna sonrisa. Mirad, hay personas que tienen una sonrisa maravillosa, otros que no la tenemos tanto. Pero yo recuerdo, ¿sabéis quién es Eva González? La presentadora de La Voz, que en su momento estuvo en MasterChef, Miss España. Yo estuve con ella en la inauguración de una peluquería, era la madrina de la peluquería, ella es sevillana y estábamos en Salamanca. Está interesante aquello. Y cuando terminó, me dije, joder, además todo el rato haciéndote fotos y todo el rato sonriendo. Y me dijo ella, es que sonreír no cuesta nada. Y dije, joder, si lo dice esta tía, que casi no necesita sonreír, que no tendremos que hacer los demás. Pero ¿verdad que cuando vamos a un sitio sabemos si estamos bien atendidos o no? Si somos bien recibidos o no. Pues tenemos que sonreír, tenemos que apoyar a la gente, trabajar y ponerle el corazón a todo lo que hacemos. A mí mola mucho porque el otro día le dijo un amigo a mi mujer, dice, tu marido es muy intenso, ¿no? Y dice, no lo sabes bien. No sé ponerme a hacer algo y no dar todo de mí. Una pregunta, ¿se os va a pedir que seáis los mejores? ¿O se os va a pedir que deis la mejor versión de vosotros mismos? Que intentéis ser lo mejor que seáis capaces de ser. A mí lo que me piden es que sea lo mejor que sea capaz de ser. Y luego hay una cosa que me dijeron una vez que me parece maravilloso, que es, nunca pongas tus metas a la altura de tus capacidades, sino que estira tus capacidades para alcanzar unas metas que sean mayores, que lo ha dicho antes Rubén, ser mejor que a ti mismo. Yo siempre me he puesto retos que sabía que a la primera no las iba a conseguir. No inalcanzables, pero ponerme retos que me hiciesen dar cada vez una mejor versión. Trabajar en equipo, apoyarnos unos a otros. Mirad, ¿a quién le gusta el deporte? ¿Vale? ¿Alguien que le guste el fútbol o el baloncesto, por ejemplo? ¿Vale? ¿De pequeño alguien quiso ser futbolista o todavía piensa que puede ser futbolista o jugar al baloncesto de manera profesional y cosas de estas? Yo tengo 56, yo hasta los 38 todavía pensaba que iba a ser profesional del fútbol sala.
Y era, ¿de qué equipo eres? Sí, tú has levantado la mano, sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte te gusta? ¿El fútbol? ¿De qué equipo eres? Joder. Madre mía, ¿eh? Bueno, vale. ¿Y quién es tu jugador favorito? Messi. Vale. No era Uligue Presas, ¿no? Que jugó en el Barça. No. Ni Mar García, ni Messi, ¿no? Vale. Me encanta eso. ¿A quién te pones de ejemplo? ¿A quién te quieres parecer si juegas al fútbol? Me parece bueno. Central. Un central francés que juega en el Arsenal, ¿está? ¿Saliba? Ostras, madre mía. Uf. Oye, ayer estaba rayadísimo porque no me acordaba del nombre de una compañera con la que estuve el otro día y la conozco hace un montón de años. No me preguntéis todavía cómo se llama. Se me ha olvidado el nombre. Y la conozco desde hace años. No sé si os pasa, pero a medida que vayamos cumpliendo años, pero me parece increíble. O sea, mm, además yo soy aprensivo, soy un poco hipocondríaco, con lo cual pienso que puedo tener ya, o sea, fatal. Mirad, te pones de ejemplo, como deportista nos solemos poner de ejemplo siempre a los mejores. En lo que estamos estudiando, ¿a quién tenemos de ejemplo? ¿Tenemos algún ejemplo? Mirad, me encantan las carreras, me encanta el atletismo y me encantan las carreras de montaña. En su momento, además, como soy un tonto motivado, pues se me ocurrió juntarme con un compañero, un becario de L'Oréal que tenía 20 años y hacer con él carreras de montaña. Vale, íbamos los dos, yo le llevaba en coche, salíamos, él llegaba 2 horas antes que yo llegaba después, él se quedaba hablando con todo el mundo, él recibía algún reconocimiento y yo me hacía la foto con mi parte de protección civil porque siempre me caía en todas las carreras. Entonces era espectacular. Pero iba todos los días. Además tenía una tabla Excel para ver cómo mejoraba los tiempos. Es decir, aquí he quedado de los últimos, a ver si consigo quedar de los penúltimos, a ver si después consigo llegar por delante de 3. Y seguía a un mexicano en redes que me invitó a cambiar mi manera de pensar. ¿Habéis oído hablar de la motivación, de aquello que os motiva? Pues me cambió por completo toda la idea. Yo también antes pensaba en temas de motivación. Y cambié por buscar cosas que me inspiren o personas que me inspiren, más que me motive. Cuando tú tienes una motivación, cuando consigues el objetivo, se te va la motivación. Dice, pero si tienes algo que te inspira, vas a querer seguir. Además me encantó un tío genial. Le puse un mensaje en Instagram en su momento pidiéndole a ver, con mi peso, porque yo me rayo muchísimo, entonces a ver qué zapatillas me recomendaba él para correr por montaña, para no caerme tanto, no resbalarme, no hacer... Me contestó. Un tío que tiene muchos seguidores y me contestó a mí. Dije, wow, qué tío. Pues nada, evidentemente son estas cosas de wow. Pero buscad cosas que os inspire. Y además hay una cosa muy importante y que aprendí de un entrenador de baloncesto. Soy del Real Madrid, lo siento. ¿Vale? Entonces, había un entrenador hace tiempo, había 2 entrenadores, sobre todo uno me gustaba mucho, Bosidar Malkovic, que decía que los jugadores inteligentes buscan el ejemplo dentro de su propio equipo. Decía, este reconoce que el otro tira mejor e intenta imitarle. El que tira mejor reconoce que el otro defiende mejor e intenta imitarle. El que defiende mejor reconoce que el otro tiene mejor visión de juego e intenta imitarle. El que tiene mejor visión de juego reconoce que otro penetra mejor a canasta e intenta imitarle. Dentro de vosotros hay uno que comunica mejor, otro que es mejor con una materia determinada, otro que es mejor tratando con personas, otro que es mejor como haciendo muchísimas cosas. Y hay muchas veces que el ejemplo no tenemos que ir a buscarlo fuera. Y con respecto al deporte, lo que me impresiona mucho es que a mí también, o sea, yo de pequeño, evidentemente, entiendo que yo no sea muy de Messi, ¿vale? O sea, reconozco que es un jugador espectacular, que me ha emocionado muchísimo verle, porque me gusta el fútbol. Pero, por ejemplo, me emociona más un Yago Aspas, que me parece un auténtico crack, con más limitaciones que un Messi, pero haciendo muchísimas más cosas. Es un tío que le apasiona su trabajo y que le apasiona todo lo que hace. Pero yo también, yo de pequeño, me he puesto como referentes a los mejores. Hagáis lo que hagáis, poneos como referente a las mejores personas de esos campos. Y en otros campos diferentes, personas que os puedan inspirar.
personas que os puedan inspirar. Y además, si somos inteligentes, vamos a encontrar inspiración en muchísimas personas, en una frase, en un gesto, en una entrevista, en cualquier detalle mínimo. Dice que había un pintor francés, se llamaba Henri Matisse, que decía que el campo está lleno de flores para el que los quiera ver. Entonces, cualquier detalle te puede ayudar a hacer cosas de una manera absolutamente diferente. Vamos a tener que tener habilidades claves, pero fijaos, hay cosas que van a ser fundamentales para todos. Fundamentales para todos. Y cosas que seguramente os las han repetido muchas veces. Es decir, yo no vengo aquí hoy a inventaros el agua tibia y a descubriros cosas que, esto que me ha dicho Borja no lo había escuchado en mi vida. No, os voy a contar cosas que habéis escuchado mucho. Mirad, la primera es la actitud. En función de lo que me inspire y lo que me motive, así va a ser mi actitud. ¿Y cómo puede ser mi actitud? ¿Cómo es nuestra actitud? Solo puede ser de dos maneras. Buena o mala. ¿Sabéis de quién depende la actitud que tengamos ante todo en la vida? De nosotros mismos. ¿Lo tenéis claro eso? ¿Que depende de nosotros? ¿Lo tenemos claro? Vale. Además, ¿sabéis lo que pasa? Que la actitud incide directamente en el comportamiento. Si mi actitud no es buena, yo lo he intentado alguna vez. ¿Alguien hace teatro por aquí? Vale, yo hasta el año pasado estaba haciendo teatro. Empecé en la guardería y lo dejé, y lo he dejado este año. ¿Vale? Y me encanta hacer teatro. Por cierto que hacer teatro me ha ayudado también a aprender a hablar en público. Porque la primera vez que yo hablé en público, algunos los conoce, algunos lo sabe esto, delante de niños de 12 años, haciendo mis prácticas de magisterio, el profe que tenía se fue de viaje fin de curso con los de octavo y yo estaba con chavales de séptimo, que era 12 años, lo que hoy sería segundo de la ESO. ¿Y sabéis lo que me pasó cuando di mi primera clase? Que me quedé en blanco. Y lo mejor no fue que me quedase en blanco. Bueno, lo mejor no, lo peor no fue que me quedase en blanco. Fue que un niño riéndose me dijo, Borja, digo, ¿qué? Dice, sabemos más que tú. Cogí la tiza, la dejé, me puse así en la mesa, me senté delante y le dije, no sabes más que yo. El problema es que es mi primera clase y es la primera vez que hago esto solo. Y estoy muy nervioso. Cuando llegué a casa, ¿sabéis lo primero que hice? A ver, ¿a quién se le ocurre qué fue lo primero que hice cuando llegué a casa? Dilo, dilo, dilo. Bueno, ir al baño, pues no lo recuerdo, pero sí recuerdo lo que hice en la sala de estar de mi casa yo solo, que además esa tarde estaba solo en casa. Llorar. Llorar. Y después de llorar, ¿sabéis lo que hice? Seguir llorando. Y después, no, ya lo dejé, ya no tenía ya, moqueaba un poquito, pero ya lo dejé ahí eso. Preguntarme si quería ser profe. Tenía dos opciones, o dejarlo, era fácil, esto, dejo las prácticas y como me decía mi padre, ¿no quieres estudiar? Cojo un maletín y a vender. Interesante, porque estudié y luego al final me he dedicado la mayor parte de mi vida a vender. Con lo cual dije, ostras, esto no puede ser con esto. Pero decidí que sí quería ser profe. Tenía que cambiar. O sea, yo recuerdo que es que tenía una tarjeta de estas, como los presentadores de televisión que van con una tarjeta. Tenía que dar una clase de historia. Ponía Felipe II, hacía una flecha, ponía otra persona y decía, ¿y este quién es? ¿Y esta flecha para qué la ha puesto? ¿Y aquí qué quiero decir? No tengo ni idea para qué sirve esto. O sea, nada. Bueno, la primera presentación que hice en público en otra empresa, antes de trabajar en L'Oréal, que tuve que hacerla para compañeros, jefes y amigos, me aprendí hasta mi nombre de memoria. Entonces, a mí, por ejemplo, hacer teatro me ha servido para hacer todo eso. Pero mirad, aunque haga teatro, al final que interpretamos un papel, yo no puedo estar en mi vida entera interpretando un papel diferente a lo que soy. Es decir, si yo tengo una mala actitud, no puedo intentar comportarme bien, porque al final va a haber un momento en el que ¡pam!, estoy enfadado con mi mujer. Y llego a casa, pero voy a poner buena cara. ¿Me lo nota mi mujer? Pero escucha, y por teléfono también, o sea, no hace falta ni que llegue.
¿eh? Además es fácil, ¿qué te pasa? Nada. Está claro, yo soy como, el otro día recibí un meme de Mafalda que ponía, he aprendido a estar callado, pero es que mi cara muestra todos los subtítulos. O sea, es espectacular, o sea, muestro todo lo que hago. Pero la actitud, mirad, y además hay una cosa muy importante. Vais a hacer ahora, a ver si me sale de carrerilla, ¿vale? La fase de formación en empresa o organismo equiparado, FFOE. Ya me lo he aprendido. Igual que me he aprendido que ahora se llama ciclo formativo de grado básico. También, que ya no existe la FP básica. Puede estar también hablando con el ministerio, que da mucho pozo. ¿No es? Yo tengo también un problema que es que cuando empiezo a cambiar y desviarme un poco del tema, luego hay veces que, como me pasa con mi compañera, que ya no me acuerdo cómo se llama, y entonces ya no sé por dónde retomar todo esto. Bueno, ahora lo recordaré, pero lo que es muy importante es que la actitud depende de nosotros y siempre tener una actitud positiva. Antes os he hablado de la sonrisa. Otro refrán, en este caso es un proverbio escocés que dice que la sonrisa genera más luz que la electricidad y cuesta menos. ¿Vale? Y cuesta menos. Entonces, la actitud, como depende de nosotros, eso es una lección. Pero lo que os decía, y ahora ya sé por dónde quería retomar, es mañana empecéis a trabajar conmigo lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Tenéis más conocimiento que yo? ¿Tenéis más experiencia que yo? ¿Qué podéis tener más que yo? Ganas. ¿Sabéis cuál es lo principal que os van a pedir cuando os incorporéis a la fase de formación en empresa o organismo equiparado? Ganas. ¿Y sabéis qué es ganas? Pues mira, lo resumo en una frase que me dijo una vez un compañero mío. Además de correr, hay que poner cara de velocidad. Sí que eso está muy bien porque cuando a veces me han hecho foto cuando llego a la meta en alguna carrera de estas que he hecho, hay gente que entra sonriendo en la meta. Yo entro sufriendo como un perro. O sea, fatal. Me encanta. O sea, en alguna he intentado, pero es poner cara de velocidad, es mostrar ese interés. Cuando Rubén dice, chicos, que estoy y voy a necesitar gente joven para trabajar, se os va a pedir el conocimiento, pero depende mucho de la actitud. Hace tiempo me contaron un conferenciante muy famoso que le contrató a una empresa para hacer entrevistas de personal. Y estuvo muy bien porque la selección de personal la hizo en un hotel, imaginad aquí el NH de García Barbón, y decía, cada persona que venga a la entrevista, cogieron una sala en la 6ª planta. ¿Vale? Dice, cada persona que venga, diles que tienen que subir a la 6ª planta y que el ascensor está estropeado, que tienen que subir por la escalera. Solamente cómo abrían la puerta y cómo entraban en la entrevista ya sabían a quién tenían que descartar y a quién no tenían que descartar. Pues eso tiene que ver con la actitud. Y luego hay otra cosa muy importante y es que ¿a quién de vosotros le gusta vender? ¿Os gusta vender? ¿Sois buenos comunicando? Vale, bueno, que sepáis que en una entrevista de trabajo sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Venderos. Porque os tienen que comprar. Y tienen que decir que entre todas las opciones que hay, mirad, en L'Oréal todos los años entran, cada septiembre y marzo entran 70 becarios. 70 becas remuneradas de universitarios y de alumnos que han terminado la FP en diferentes puestos, en muchos puestos diferentes. 70. ¿Sabéis cuántas solicitudes hay de media en cada promoción? 3.000 para 70. Al final siempre hay 2 que estás dudando. Y al final hay una parte subjetiva. Y al final te vas a quedar con aquel que muestre esa mejor actitud. ¿Vale? Pero luego es muy importante lo que comunicamos, cómo lo comunicamos. O sea, no solamente aquello que decimos, sino cómo lo decimos y cómo nos mostramos a los demás.
¿Vale? Porque al final, lo que ¿queréis que os contraten? ¿Sí, no? El mundo laboral os queda muy cerquita ya, ¿eh? O sea que no sé si alguno ya lo está haciendo, pero os queda muy cerquita. Y luego, como os he dicho, echadle que antes la multiplicación que hemos hecho, 252 días laborables al año por 8 horas por 50 años que os quedan. Si todo va bien. Porque sabéis que como aumenta la esperanza de vida, antes se supone que nos jubilábamos a los 65 porque luego nos quedaba no mucho tiempo de vida, pero lo normal es que nos vayamos jubilando más tarde porque la esperanza de vida. O sea, yo digo que si me quedan 9 años para jubilarme, yo, como dice un amigo mío, ¿cuáles son tus planes? Dice, comer. Dice, no, hombre, pero a largo plazo. Dice, perdona, que no te había entendido. Cenar. Y más allá de eso, no me preocupo demasiado. Pues os voy a poner un vídeo sobre que muchas veces no solamente es lo que digamos, sino cómo trasladamos esa comunicación. Soy ciego, ayuda. Por favor. What did you do to my sign? I wrote the same in different words. Eso. Es un día maravilloso y yo no puedo verlo. Me encanta este vídeo que además me dice cómo debo también lanzar las cosas y comunicar las cosas. Yo no sé si sois buenos comunicando, no sois buenos, pero yo os digo una cosa. Yo, que no soy un gran comunicador, por ejemplo, me cuesta muchas veces, comunicarme con ciertas personas. ¿Vale? Y esto es muy claro, soy padre, con lo cual, ¿con quién me cuesta mucho a veces comunicarme? Con mis hijas, ¿verdad? 24 y 21 años, e igual que yo, porque además muchas veces el problema de esa comunicación viene porque a veces me olvido que yo también tuve 18 años, que tuve 20 años y que hice algunas cosas que bueno, que lo bueno de ser de los años de finales de los 60 es que muchas de las cosas que hicimos no hay pruebas documentales de ello, ¿eh? Y si hay alguna prueba documental la tiene uno solo y es en una foto, o sea que no hay mucho más. Pero fijaos lo que cambia las cosas, de decir soy ciego, por favor ayuda, a hace un precioso día y yo no puedo verlo. ¿Vale? El vídeo que puse al principio habla el chico de talento, pero habla que lo más importante es el esfuerzo, que todos nacemos con talento, todos tenemos un talento. ¿Sabéis cuál es el problema? Y esto a los que nos gusta el deporte ha pasado mucho. Gente que cuando era joven parece que iba a ser el mejor y que después no ha llegado a nada, porque ha decidido no desarrollar ese talento. ¿Sabéis quién era Bruce Lee? ¿Sí? Por cierto, ¿sabéis cómo se llamaba el hermano vegano de Bruce Lee? Dilo. Dilo que te hay uno que diga, madre mía, porque ya sabe la respuesta, ¿verdad? Pues Bruce Lee decía, a mí no me da miedo, no temo a la persona que es capaz de dar 10.000 patadas diferentes. Temo a aquel que ha repetido la misma patada 10.000 veces. Porque al final, todo, os lo aseguro, que no solamente es el talento. Es decir,
Yo, evidentemente, hoy me siento más cómodo hablando en público porque he hecho presentaciones, muchas presentaciones, primero con 2 personas, primero me equivoqué con los niños, he hecho mucho, he aprendido de gente que me parece muy buena, gente excepcional a nivel mundial, que los he visto en algún vídeo haciendo alguna cosa impresionante, pero viendo amigos hablando en público o viendo compañeros haciendo una presentación. Y cómo empezaban, y a base de hacerlo muchas veces. Pero hay veces que hay que cambiar la manera de decir las cosas. Y otra cosa fundamental, además de la actitud y la comunicación, es el trabajo en equipo. ¿Queréis ir rápido? Vete solo. ¿Queréis llegar lejos? Ve acompañado. ¿Qué queréis en vuestra vida? ¿Rapidez o amplitud? Siempre buscad llegar lejos. Y es imposible hacer las cosas solo. Es imposible hacer algo solo. Lo ha dicho Rubén antes. Yo tengo la idea, pero no tengo la parte técnica. Necesito a alguien que sea capaz de ejecutar aquello que yo soy capaz de pensar. Siempre vamos a necesitar a alguien y vamos a trabajar en equipo. A mí me gusta rodearme de la gente que es buena trabajando en equipo y que aporta. Tengo mucha suerte porque intento alejarme de las gente que es de las personas que siempre las hay, y yo también lo soy en algún momento, tóxicos. Y me encanta alguien que me pueda aportar. Y me puede aportar todo el mundo. Todo el mundo. ¿Alguna vez os habéis sentido con la autoestima un poco baja? ¿Alguna vez os ha salido mal algo y os ha frustrado y habéis pensado que no valéis para eso? ¿Alguna vez os habéis mirado y no os habéis gustado? Vale. ¿Cuál es nuestro verdadero valor? ¿Alguien de aquí tiene un billete? ¿Alguien tiene un billete en el bolsillo? Lo devuelvo, lo prometo. Lo prometo. Me da igual, Un billete de 5, un billete de 500, es lo mismo, vale todo. Joder, 20 euros, madre mía, qué control. Joder, cómo maneja. Wow. No sufras porque te lo voy a devolver, ¿vale? Vale. Esto no deja de ser más que un papel, ¿vale? Con una impresión preciosa, muy bien hecho, me encanta cómo está. Me encanta tocar papel porque en su momento empecé mi primer trabajo serio profesional con el mundo de las artes gráficas, trabajando en un almacén de papel para el mundo de las artes gráficas. Me encanta ver cómo está impreso. Vale, ¿cuál es el valor de este billete? 20. Vale. Vale. Lo arrugo. No, escucha, solamente lo estoy arrugando, ¿vale? Vale. Lo he machacado un poquito. ¿Cuál es su valor ahora? 20, sigue siendo el mismo valor, ¿no? Vale. ¿Cuál es su valor? Si os intento convencer de que esto ahora vale 5 euros por lo que le he hecho, ¿qué me decís? Toma. Luego me lo iba a meter en el bolsillo. Nunca llevo dinero en el bolsillo. Es un problema. Nunca llevo dinero en el bolsillo. En los últimos años solo he llevado dinero en el bolsillo una vez. 89 euros. Y me surgió un gasto ese mismo día donde solamente se podía pagar en efectivo y no tenía ninguna otra opción. Y aquello que tenía que comprar, ¿sabéis cuánto me costó? 89 euros.
Flipé. Era lo único que tenía. Y normalmente no llevo nada, porque soy de los de andar con el teléfono, la tarjeta, y mi mujer siempre, ¿quieres llevar dinero en efectivo? Si luego te pasan estas cosas. Había echado gasolina, estaba de viaje, no tenía nada, fallaba allí me fallaba todo y tenía que pagar la gasolina, quedarme allí. Pues el depósito se llenó con 89 euros, estas cosas. Bueno, esto es para decirnos que, mirad, ¿confío en mí mismo yo? Pues mirad, ahora mucho más de lo que confiaba antes. Ahora mido un 82, pero yo toda mi vida hasta segundo de PUP, hasta tercero, era el segundo más bajito de mi clase. No, me encanta porque luego cuando he dicho, mira, a los niños, cuando he estado con niños pequeños, eso decían, toma leche como ves, así te pones más alto y tal. Digo, yo no tomo leche en mi vida. Pero bueno, o sea que no sé cómo crecí. Y de repente me puse en un 82. Siempre he pensado que los demás eran mejores que yo. Nunca he confiado en mí mismo. Me ha costado mucho relacionarme con los demás. He sido extremadamente tímido, siempre. O sea, yo cuando estábamos estudiando, si me cruzaba contigo, Ana, por la calle, cambiaba de acera por si me saludabas. O sea, así eran las cosas. Entender cuál es mi valor me ha llevado tiempo. Pero os aseguro que ahora sé que valgo muchísimo. Que valgo muchísimo. Y que valgo como persona y que lo que no me define a mí mismo son mis errores. Porque, ¿sabéis? En mi vida, si contabilizo los errores que he tenido y los aciertos que he tenido, ¿cuáles han sido más? Los fallos. ¿Sabéis quién era Thomas Alva Edison? El que inventó la bombilla. Vale, ¿sabéis lo que dijo cuando le dijeron, ha descubierto la manera de hacer una bombilla? ¿Sabéis lo que dijo? Exactamente. No sé si fueron 500 o fueron 200, pero exactamente. ¿Sabéis qué es un experto? Alguien que ha cometido muchísimos errores en un campo determinado. Ese debe ser mi teléfono, que está ahí dentro, y no he quitado no he puesto el silencio. Perdonad. Y lo quitamos ahora mismo, el silencio. Madre mía. No. O sea, yo le pongo ahora en silencio, perdonadme, ¿eh? ¿No es? Disculpad, y lo dejamos ahí en silencio. Pero me ha ayudado a entender ciertas cosas. Y mirad, lo primero hablando del valor, y me gusta esta frase de una actriz que ya falleció, que es, nada hace más bonita a una persona como la creencia de que lo es. A mí siempre me han gustado más el resto de personas que yo. Siempre he anhelado la vida de los demás. Siempre he pensado que los demás han tenido más éxito. Los demás que por qué no conseguía yo hacer esto. Eso me ha generado mucha frustración hacia mí mismo. Y me ha hecho sentir muchas veces mucho más pequeño de lo que yo realmente soy. Pero he aprendido a tener confianza en mí mismo. Mirad, si esta hubiese sido mi primera presentación que hubiese hecho, cuando de repente no funciona el ordenador, no se ve en la pantalla, estaría así, temblando. ¿Alguna vez os ha pasado de no hacer nada porque no estáis seguros de que os vaya a salir bien? Bueno, pues ese es el primer error para no tener confianza. ¿Vale? ¿Sabéis cómo se gana la confianza? ¿Tenéis confianza siempre en vosotros mismos? Entiendo que no, ¿no? Igual que yo. Vale. Pues la primera clave es que no hay que buscar la confianza. ¿Sabéis quién era Nelson Mandela? Nelson Mandela fue una persona que en su día ganó el Nobel de la Paz, que fue primer ministro presidente de Sudáfrica, pero que se pasó 28 años en la cárcel, porque una minoría blanca
maltrataba, esclavizaba a una mayoría negra. Y este era un líder negro. Se pasó 28 años en la cárcel y 17 años de ellos en la prisión de Robben Island, que se puede visitar. Le daban palizas, trabajaba de sol a sol picando piedra, contrajo tuberculosis, pero todas las mañanas salía al patio con una sonrisa para inspirar al resto de presos que estaban en la prisión. Y cuando salió de prisión, una cosa que le preguntaron es, ¿cómo estaba usted tan seguro de sí mismo para hacer todo eso? ¿Y sabéis lo que contestó? Que no estaba seguro, pero que era mucho más importante salir y hacer para inspirar que no hacerlo. La primera vez que hablé en público me quedé en blanco. Para ganar confianza, sabéis que hay que hacerlo como Bruce Lee, repetir la misma patada 10.000 veces. A medida que vamos haciendo las cosas, generamos más confianza. La primera vez que tiramos con un balón a puerta, pensad en un niño pequeño cuando le pega una patada a un balón. La primera vez que intentamos meter el balón en una canasta. La primera vez que intentamos meter un triángulo en un cuadrado. De esas cosas que hacemos de pequeños. No nos sale bien. A medida que vamos haciendo las cosas, entonces, cada cosa que os guste y que sepáis que es bueno para vosotros, repetidlo muchas veces. Repetidlo muchas veces. A mí me encanta hablar con los chicos de peluquería, que es con lo que trabajo más, y los que estáis de peluquería, la primera vez que cogisteis una tijera, la primera vez que cogisteis el cepillo y el secador, la primera vez que pusisteis un color, la primera vez que abristeis un ordenador, que le disteis a un botón y hicisteis algo. Por cierto, yo tenía de pequeño, cuando estaba en el instituto, me dieron 2 optativas. Informática y dibujo. Cogí dibujo. Y lo cogí porque me gusta mucho dibujar. Me gustaba, antes dibujaba mucho, más se me daba bien, conseguí algún premio cuando era pequeño. Pero lo mejor no fue porque cogí dibujo, lo mejor fue porque decidí no coger informática. ¿Sabéis cuál fue mi respuesta? Mi pensamiento. Porque además, siendo joven, sabéis que los jóvenes a veces que no tenemos razón, tenemos verdad. Entonces yo con esto dije, yo no voy a coger informática. Y me decían, ¿pero por qué? Y digo, porque yo no voy a tocar un ordenador en mi vida. Hoy me la envaino. ¿Qué es lo primero que hago por la mañana cuando me levanto? Porque el móvil, ¿qué es? Un ordenador, ¿verdad? Algunos lo seguimos teniendo pensando que lo utilizamos para llamar. ¿Vale? Entonces, primero, eso. Segundo, a mí hay un conferenciante norteamericano que me encanta, que se llama Simon Sinek, no sé si lo habéis visto alguna vez, que habla, hay una conferencia suya que me encanta, que habla del círculo de oro y que habla de no es lo que importa es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, sino el por qué hacemos las cosas. Y dice, piensa en grande, empieza en pequeño, pero sobre todo empieza. ¿Vale? Es decir, el primer paso no nos lleva a donde queremos ir, pero nos saca de donde estamos. ¿Vale? Entonces es muy importante dar el primer paso, atrevernos a dar ese primer paso. Después hay una cosa que es muy importante y que además a mí, por ejemplo, afectaba mucho mi confianza. ¿Alguna vez ha pasado que alguien que nos conoce os dice, sin conoceros de nada, lo que sois, cómo sois y lo que tenéis que hacer? A mí hace relativamente poco tiempo tuve una entrevista de trabajo dentro de L'Oréal y recuerdo que me dijeron, cuando digo hace poco tiempo es hace 7 años hasta ayer, ¿vale? Porque hace ya un tiempecito. Y recuerdo que me dijeron una cosa que fue, es que tú para este puesto no, porque no tienes cercanía. Y entonces dije, vale, dime que tengo canas, alguna cosa así, y que el puesto este, pues para la gente que tiene canas, pues no es. Pero una cosa que me ha reconocido todo el mundo y que antes me hubiese caído como una losa. Por ejemplo, una de las cosas que tengo es, pues eso, es que no le pones pasión a lo que haces. Digo, ¿qué? O sea, mi mujer dice que soy hiperintenso para todo, es que no tengo medida con todo esto, cualquier cosa que hago. O sea, es que soy a veces que es tanta tensión y tanto entusiasmo, no le puedes poner a todo.
Pero cuando te dicen eso, cuando me dicen, es que no eres perseverante, mi padre me enseñó a ser, o sea, que las cosas se hacen a base de esfuerzo y pum, 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 y hacerlo. Y yo además recuerdo que una vez fui a ver a un cliente cuando me dedicaba a la venta y me dice, ¿te ha comprado? Y digo, no, me queda una visita menos para que compre. Eso. Y entonces cuando me dice alguien, es que no perseveras. Antes me afectaba mucho cuando me decían esas cosas. Entonces, que tengamos en cuenta también nuestros valores y los méritos que tenemos. A mí, por ejemplo, hay valores que son indiscutibles en el trabajo, que es la honestidad, que es el hacer cosas para ayudar a los demás y el compromiso de intentar ser la mejor versión de mí mismo. Ni mejor. Sí reconozco que hay mejores que yo, pero siempre intento dar esa mejor versión. Entonces, eso que antes me afectaba, hoy, gracias a Dios, ya no me afecta. Lo segundo, lo cuarto, los miedos. Hay veces que tenemos miedo de las cosas y hay miedos que a lo mejor los cogemos de otros. Yo os pongo un ejemplo. Hace años tuve la suerte de ir a Río de Janeiro, año 2004-2005. No me llevé ni el reloj. Me encanta salir cuando voy a cualquier ciudad, me suelo llevar ropa de deporte y salgo a hacer footing. Nada, cuarto de hora, 20 minutos, o sea, tampoco es que haga mucho, pero me encanta salir. Todo eso. No me llevé nada, por miedo, porque había leído un artículo que era una ciudad peligrosa. Imaginaos, cuando llego a Río de Janeiro y además veo que había un referéndum para quitar las armas de fuego. Decías tú, pues nada. Al final me bañé en las playas de allí, pasé, fui a ver peluquerías. Evidentemente no me metí en la zona de favelas, que un compañero mío sí lo hizo, se acercó por allí. Pero al final, muchas veces cogemos miedos prestados. Mi mujer, por ejemplo, no coge el coche para ir a Madrid. Solamente se mueve en Valdemoro, donde vivo, y poquito más. Porque una vez una amiga le dijo que cuando entró en Madrid tuvo muchos problemas para entrar en M30. En Madrid conducimos muy bien, pero circulamos muy mal. O sea, yo voy por la calle y ya sé que aquel que va allí va a meterse en esta salida. Es que le estoy viendo que hace ¡buah! Además giramos sin mirar a nadie y decimos, esto es... O sea, me han dicho que Italia es muchísimo peor. Que si vas a un Nápoles eso ya es... Bueno. Pero hay veces que los miedos, por ejemplo, ¿yo a qué miedo le hice caso cuando me equivoqué, cuando me quedé en blanco con los niños? A un miedo real que me había pasado a mí. Entonces, hay veces que los miedos, que hay que hacerles caso, pero otras veces que son miedos. Por ejemplo, ¿quién tiene miedo a lo desconocido? Pues si no lo conocemos, ¿en base a qué tenemos miedo? Otra cosa es que confundamos miedo con responsabilidad. Que yo anoche no dormí, estaba preparando las cosas, cambié un par de diapositivas, seguí ensayando, seguí mirando, seguí haciendo. Y al final, uno tiene un poquito de nervios, de temor, de miedo. Pero al final hay miedos que nos pueden limitar. El otro día un estudiante me dijo, Borja, ¿y por qué no montas tu propia empresa para dar charlas, para hablar y tal? Y dije, muy fácil, porque no me atrevo. Porque no me atrevo. ¿Y por qué? Porque entran los miedos. Es verdad que el miedo lo da hipoteca, Universidad de las Niñas, y como decía antes, el día 28, 29 en mi caso, cobro todos los meses. Entonces, cuando hay algo, ese riesgo, pero al final es atreverse, que es verdad, y no hacer caso a miedos que nos puedan limitar. Después hay que decidir. Mirad, yo os he dicho que cuando era pequeño, cuando era más joven, evidentemente era tímido, era el segundo más bajito de mi clase, hacía siempre lo que me decían, entonces yo no decidía nunca a dónde íbamos con los amigos. ¿A dónde íbamos? ¿A qué discoteca íbamos? ¿A qué cine íbamos a ver y qué película a ver? No decidía absolutamente nada. Bueno, pues os invito a que decidáis. Cosas pequeñas, porque en la vida nos va a tocar tomar decisiones muy importantes y algunas muy duras y muy difíciles. Espero que todavía no hayáis tenido que pasar por momentos, que seguramente algunos sí, ha tenido que pasar por momentos muy, muy, muy duros. Cuando tienes momentos duros y hay que tomar decisiones, a mí me cuesta mucho tomar decisiones. ¿Y por qué me cuesta mucho? Porque nunca las he tomado de pequeño. Entonces, cuando tú te acostumbres a tomar decisiones, cuando llega también te pesa cuando tienes que tomar una decisión dura, pero eres capaz de hacerlo.
A los que nos ha costado más eso, nos cuesta un poquito más tomar esas decisiones, pero es muy importante. Y luego una cosa muy importante, ¿alguna vez os ha salido algo mal? A ver, como dice Goyo Jiménez, no lo digo, lo hago. Joder, Borja, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Pero cómo si te ha salido mal, pero qué torpe eres, pero qué inútil eres. Y ¿alguna vez os habéis castigado de más? Vale, yo que me he castigado de más, he aprendido que me tengo que tratar como un amigo. Porque cuando yo veo a un amigo y le digo, soy un inútil, normalmente mi amigo no me dice, es verdad, eres un inútil, ¿eh? Qué torpe eres. Es que ¿cómo se te ocurre hacer eso? Es que eres muy torpe. O sea que, no, lo que me dice es, ¿qué ha pasado? Se lo explico y me dice, venga, tranquilo, venga, a ver cómo te puedo ayudar. Oye, tranquilo, que la próxima vez saldrá. Ánimo. Gracias. O sea, son cosas fundamentales. Entonces he aprendido a tratarme más como un amigo y no pensar que todo va a salir perfecto y a no darle importancia a ninguna cosa. ¿Mm? Ahora me puedo tropezar aquí y caerme. Os vais a reír un montón, espero, porque todavía no soy lo suficientemente mayor. ¿Sabéis cuándo nos hacemos mayores? Cuando nos caemos por la calle y la gente, en lugar de reírse, viene a ayudarnos. Entonces a mí el otro día me caí haciéndose, me cruzó un perro y me caí y vinieron a ayudarme. Y digo, joder, no os habéis reído ninguno. Digo, eso es que me estoy haciendo ya mayor. Probablemente cuando vemos a alguien caerse, se ríe. Bueno, pues he aprendido a tratarme como un amigo, a pensar que no merece la pena hostigarme por cosas que salen. Hombre, evidentemente, si repito el mismo error durante 5 veces, ¿vale? O sea, el hombre es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra, pero, joder, 4 o 5, pues ya eso no lo tenemos que hacer mirar. Y luego, ¿sabéis qué otra cosa es muy importante? Y lo ha dicho el chico en el vídeo al principio, y es mi principal defecto, que es la paciencia. ¿Sois pacientes? Si sois pacientes, pues qué suerte tienes. Yo no soy paciente. Yo soy de los de Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Vale? ¿Recordáis cuando erais más pequeños un grupo que se llamaba Los Cantajuegos? Sí, vale. Os voy a poner una canción de un grupo que es uruguayo. Esto me lo regaló, este vídeo me lo regaló la directora de Educación de L'Oréal de Uruguay, ¿vale? Con la que tengo muy buena relación. Y es una canción tipo de Los Cantajuegos, pero que dice muy claramente la importancia de ser paciente.
Me encanta. Ayer cuando venía en el tren venía escuchando el vídeo y cantándolo yo solo. Además, no me di cuenta que estaba con los cascos puestos, con los auriculares puestos y el de atrás sonreía así como diciendo, vale. Me encanta cantar. Además, canto muy bien. Canto muy bien. Tengo una voz increíble. ¿Sabéis cuál es el problema? Que se oye mal. Pero cantar yo canto muy bien. Entonces, ¿no es? Esto lo he aprendido para tener autoestima. Antes me frustraba cuando una cosa no me salía bien a la primera. Ahora me he dado cuenta que cada día puedo ser un poquito mejor y que tengo que tener paciencia, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas ayudan mucho, pero luego hay otra cosa y es que no solamente podemos tener buen impacto hacia nosotros mismos, sino que tenemos y podemos tener buen impacto en los demás. A mí hay una frase de Santa Teresa de Calcuta que me encanta y me fascina mucho y que le intento aplicármela todos los días, que dice que nunca perdáis la oportunidad de que alguien que pase por vuestro lado, cuando se vaya, se sienta mejor y sea un poquito más feliz. Para mí tiene mucho más valor el dar que el recibir. Y cuanto más das, resulta que más recibes. ¿Vale? Entonces a mí hay cosas que me parecen fundamentales. ¿Y sabéis que hay una prenda de ropa? Hay una prenda, en realidad no es de ropa, pero bueno, hay una prenda que nos sienta fenomenal a todos. Seamos más bajitos, más altos, más gruesos, más delgados. Que nos sienta fenomenal a todos. ¿Sabéis qué prenda es? Un abrazo. Soy un grandísimo abrazador. ¿Y sabéis cómo tienen que ser los abrazos? Ahí. No, pero dalo, por favor. No, daos un abrazo. Porfa. Os podéis dar un abrazo a todos, el con el que tenéis al lado. Los abrazos tienen que durar 8 segundos. Los abrazos tienen que durar 8 segundos. Además, hace no mucho tiempo estuve con un terapeuta que me enseñó a dar todavía mejores abrazos. Yo los doy siempre así, pero con la gente que quiero los doy así. Para juntar corazón con corazón y 8 segundos. Liberamos oxitocina. Yo tenía una compañera de trabajo, otra becaria que también, que nos íbamos a hacer carreras de montaña, y cuando teníamos un mal día cualquiera de los dos, decíamos, necesito un abrazo de 8 segundos. Dejábamos lo que estamos haciendo y nos dábamos un abrazo. Sientan muy bien, libera oxitocina, la hormona del amor, y nos sentimos fenomenal cuando nos abrazan. Por eso a los bebés se les pone en el colo de la madre, ¿verdad? Y estar abrazando porque ayuda muchísimo. Tenemos que abrazar más. Lo siguiente, dar caricias emocionales. ¿Sabéis qué son caricias emocionales? Gracias, sigue así, ánimo, no pasa nada. El tener palabras amables con la gente ayuda muchísimo. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho es, por cierto, esto, joder, la verdad es que porque no habéis mostrado las cosas más fáciles como se hacen ahora. Yo no sé hacer bien un corazón, aprendí a hacerlo así y cuando ya supe hacerlo así, ahora veo que se hace así. Dije, no lo puedes hacer así desde el principio. Que lo que me costó a mí hacer así, que parecía cualquier cosa menos un corazón, luego ya cuando me enseñaron mis hijas a hacer así, y ahora sí, como mola. Se escribe te quiero y se pronuncia, esto quedaos con esto, ¿eh? Esto ya, os habéis dado cuenta que llega un momento en que me siento un poco boomer y entonces es como, esto es de, se escribe te quiero y se pronuncia, no se pronuncia, se demuestra. Ahí eso, ¿verdad? O sea que esto es... Y además ocurre una cosa, y es que hablar es una trampa muchas veces. ¿Alguna vez os ha preguntado alguien, si yo ahora por ejemplo os lanzo una pregunta y le digo a alguien en concreto una pregunta, es una trampa,
responder rápidamente, pero cuando escribimos, en lugar de hablar, hay un punto de reflexión y además tiene mucho más impacto. Las cosas escritas impactan todavía muchísimo más que las cosas habladas. Entonces os voy a pedir el que lo quiera hacer, ¿vale? Una cosa de 30 segundos, nada más, que es que cojáis los móviles, que saquéis y abráis el WhatsApp y le pongáis un mensaje bonito a la persona que os dé la gana. 30 segundos. A la persona que os dé la gana. El otro día en un instituto, un chico dijo que me ha llamado, le llamaron por teléfono, que qué le pasaba. Que si estaba bien, que se le había pasado algo. Ya veréis el impacto que tenéis. Hacedlo, cualquier cosa, que sea un mensaje bonito, ¿eh? Que el otro día mi hija pequeña le puso un mensaje a su hermana mayor que le dije, ¿de verdad le has puesto este mensaje? ¿De verdad le has dicho esto? Digo, para darte, pero bueno. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Ya lo habéis puesto? Ya me contaréis después qué os responden. Este tipo de cosas, hagámosla más. ¿Sabéis por qué hago este tipo de cosas? Hace tiempo, una de las mejores jefas que he tenido en mi vida, a la que quiero un montón por cómo se ha portado y todo lo que ha hecho, un día, de repente, estoy en casa con mi mujer y a las 11 de la noche recibo un mensaje de ella, que en ese momento ella era la jefa de mi jefe, pero en ese momento mi jefe estaba de baja por paternidad y estaba trabajando solo con ella. Y recibí un mensaje suyo a las 11 de la noche diciendo, no me quería ir a acostar sin darte las gracias por el trabajo que has hecho hoy. Gracias por todo lo que has hecho. Se lo enseñaba a mi mujer y decía, ¿y esto cómo se responde? Ningún jefe directo mío me había puesto un mensaje así a las 11 de la noche. Flipé. Me sigue teniendo ganado. Me sigue teniendo ganado para cualquier cosa. Evidentemente, esa jefa, que ya no es mi jefa, viene y me pide cualquier cosa, ¿sabéis lo que hago? Buscar la manera de ayudarme. ¿Vale? Y voy a terminar con una cosa, y es la siguiente. Pensad que esto sois cada uno de vosotros, ¿vale? Igual que pienso que lo soy yo. ¿Alguna vez os habéis sentido un poquito menos de lo que sois? ¿Alguna vez, como os he enseñado, he intentado hacer algo, y me ha salido de manera diferente a como pensaba? Intentaba volver a hacerlo y arreglarlo, y lo que hacía era empeorarlo y me hacía sentir mal. Y luego venía alguien que yo pensaba que lo que iba a ayudarme, y al contrario. Y además me hacía sentir todavía pasado en la vida que me han roto y que me han hecho sufrir mucho. Y donde yo pensaba que era esto, al final me he quedado en esto. Pero ¿sabéis lo que pasa? Cuando dejamos pasar el tiempo y seguimos intentándolo y seguimos haciendo las cosas de la mejor manera posible, que nos damos cuenta que podemos llegar a ser estrellas. Para ti. Siempre pienso que no me va a salir. Que va a salir mal. Cada vez que lo abro digo, por favor que salga la estrella, por favor que salga la estrella, por favor que salga la estrella. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por permitirme estar hoy con todos vosotros. Hay muchísimas personas que podrían haber estado hoy aquí. He tenido ya la suerte de estar, con lo cual, infinitas gracias. Que os deseo lo mejor, que os vaya muy bien, que os vais a equivocar, que vais a fracasar en cosas. No pasa nada. En L'Oréal han tardado 21 años en darme el trabajo de mi vida, que es estar con vosotros los estudiantes. Que aprovechéis mucho el día de hoy
y que aprovechéis cada día divirtiéndoos y pasándolo bien y haciendo que la gente que está a vuestro lado lo pase mejor. Muchísimas gracias.